Empezamos. Pues vale, lo primero, para dar un poco de contexto a la gente que nos esté escuchando, yo me he visto todas tus entrevistas y te conozco más o menos, pero un poco de contexto de cómo empezaste una editorial o de dónde vienes. Pues mira, yo me considero mitad escritor y mitad editor, porque me apasiona escribir, que es lo que más me gusta, entre comillas, soy sobre todo biógrafo, pero tengo dos editoriales aquí en Barcelona, una que se llama Editorial Banir, que es de novela, y otra que se llama Emprendbooks, que es de libros de emprendimiento, de crecimiento personal, espiritual y todo esto. Entonces comparto esas dos aficiones, no te sabría decir cuál me gusta más de las dos, porque tanto me gusta escribir mis propios libros como ayudar a otras personas a que los escriban, con lo cual siempre estoy rodeado de libros y siempre estoy intentando que otros autores pues escriban sus libros. Y me pareció muy curioso cómo empezaste la editorial, porque no vienes de un background de escritor y todo el rato rodeado de libros. Pues mira, la verdad es que fue por una auténtica casualidad. O sea, yo me dedicaba al sector de las telecomunicaciones, yo era director comercial de dos empresas de telecomunicaciones aquí en España, y la que era mi pareja en aquel entonces, que es Lena Valenti, una de las escritoras más conocidas del género romántico aquí en España, pero en aquel entonces no, en aquel entonces trabajaba en Casa del Libro, en prensa y comunicación, era quien hacía las presentaciones para otras personas, pues escribió un libro y lo quería publicar con una editorial. Y lo habíamos conseguido que una editorial firmase con ella, pero cuando empezamos a indagar un poquito, cuando ya quedaban 2 meses para publicar el libro, estamos hablando de noviembre del 2009, y iba a salir el libro en enero de 2010, pues empezamos a indagar y nos damos cuenta de que esa editorial había dejado de pagar autores, muchos autores se les habían denunciado, o sea, tenía muchísimos problemas. Entonces, a través de abogados conseguimos romper el contrato y le dije, no te preocupes que te edito yo. Y así nació Editorial Banir, y se llama Editorial Banir porque la saga que sacó ella se llama Saga Banir. Y entonces, como nacieron el mismo día, al mismo momento los dos, pues decidimos, oye, que tengan el mismo branding, que se llamen Banir los dos, y nos iremos autoalimentando. Y la suerte de todo eso es que el primer libro que lanzamos fue un éxito internacional, pero de locos, o sea, es la aguja en el pajar del sector editorial. O sea, esto no es normal, que la gente no se piense que es normal el primer libro que lanzas que se convierta en un éxito, pero aquel sí que lo consiguió, se ha traducido hasta cirilio, o sea, imagínate, a un montón de idiomas, y eso hizo que al final dejamos nuestros trabajos por el tema del sector editorial. Y aparte de ser vuestro primer libro de la editorial, ¿también era su primer libro escrito? Exacto, era el primer libro escrito, y montamos una editorial para sacar ese libro, que ella tampoco lo veía muy claro, porque decía, si tú no te dedicas al sector editorial, ¿cómo vas a montar una editorial? Y yo me apunté, hice un máster de edición, empecé a entrevistarme con gente del sector, muy pesado, o sea, yo iba muy pesado a conocer a gente que me explicase cómo funcionaba todo. Me fui a Estados Unidos también a reunirme con Barnes & Noble, que era la librería más grande del mundo, para que me explicase cómo funcionaba el sector, cómo funcionaba el ebook, porque empezaba ya en Estados Unidos a funcionar mucho el libro electrónico. Aquí en España en aquel entonces no tanto, pero allí en Estados Unidos ya se estaba vendiendo muchísimo. Entonces quería absorber información y estuve durante años absorbiendo, bueno, todavía estoy absorbiendo información porque me encanta estudiar, pero en aquel entonces fue todo muy loco, porque pensábamos que iba a ir todo más lento, y aquello explotó. O sea, literalmente explotó. O sea, la primera edición en 2 o 3 días vendida, la segunda en una semana, la tercera en otra semana. Era muy loco. La verdad es que fue una experiencia maravillosa. Y yo siempre digo que esto surge cuando tú te atreves a dar el paso, ¿no? O sea, nosotros podíamos haberlo hecho desde nuestra zona de confort, es decir, yo me quedaba de director de mi empresa, Lena se quedaba trabajando en Casa del Libro, iba sacando su libro, lo hacíamos poco a poco y a ver cómo funcionaba y tal, pero los dos decidimos dejarlo todo por los libros. O sea, ella dejó Casa del Libro y yo dejé el trabajo que tenía, y decidimos enfocarnos 100% a eso, ¿no? Atrevernos a dar el paso, que te puedes imaginar la familia, amigos y todo lo que decían, que estáis locos, que os vais a estrellar encima del sector editorial, que a los escritores dicen que todos pasan hambre, ¿no? Porque cuesta mucho ganarse la vida en el sector editorial y con los libros. Pero mira, nos atrevimos, dimos el paso, y yo siempre soy de los que piensan que cuando tú das un paso a la vida da 100 hacia ti, y así fue. O sea, fue abrumador cómo explotó todo, la verdad. Y, o sea, lo que no entiendo, o me parece como súper curioso, es que tuvieseis tanta fe en ello y te apeteciese a ti tanto el decir, no, te lo voy a editar yo. En plan de, ya tenías un buen puesto, ya estabas estable, nunca habías hecho nada de editoriales. ¿Por qué tenías tantas ganas de decir,
quiero sacar este proyecto adelante, que es tu primer libro? O sea... Bueno, mira, sobre todo porque sabía que si lo hacíamos nosotros no la iban a engañar, ¿no? Porque digo, guau, si la primera tentativa que has tenido ya nos enteramos que era una editorial que había engañado a autores y todo, digo, imagínate con la ilusión que hace escribir un libro, que luego te pase algo así, ¿no? Que te des cuenta de que cuando ya lo has lanzado, cuando has firmado con esa editorial, te des cuenta de que te va a engañar o que no te va a pagar o algo, puede ser una decepción brutal. Entonces dije, mira, vamos a hacerlo nosotros, tenemos capacidad para hacerlo, digo, a mí me encanta estudiar y me encanta meterme en otros proyectos y en otros sectores, no tengo problemas si tengo que empezar de cero. Digo, vamos a meternos y a ver qué pasa. Y mira, salió bien, pero te aseguro que cuando haces una decisión de esas, el 99% de las veces te puede salir mal, ¿eh? Porque fue muy a ciegas, muy a ciegas. Lo que pasa que era un momento donde no había tampoco redes sociales como ahora, y entonces se movía todo mucho por blogs y foros. Entonces, en el foro donde ella empezó a decir, oye, que voy a sacar un libro de estas características, fijaos cómo es, empezó a hacer muy bien la promoción, y mucha gente que estaba enganchada a esos foros empezó, ostras, qué bien, qué ganas, ¿cuándo lo sacáis? ¿Cuándo? Y entonces se veía que había ahí un caldo de cultivo que podía funcionar. Y decidimos, oye, pues mira, vamos a lanzarnos a la piscina y a ver si hay agua o no. Y en este caso hubo agua, pero ya te digo que normalmente en estos casos fue demasiado arriesgado. Pero bueno, ha salido bien, y 15 años después, porque esto fue en el 2010, bueno, 14 y pico, aquí estamos. Y la verdad es que muy contentos de haber tomado esa decisión. No, y además que fue el momento perfecto, porque si, por ejemplo, lo hubieseis pospuesto ahora, hoy en día hubieseis autopublicado a través de Amazon o lo que sea. Posiblemente, sí, y nunca hubiese aparecido esta nueva editorial. Exacto, sí, no. Fue el momento. Lo que pasa que era un momento también, acuérdate, 2010, estábamos en plena crisis mundial, y por eso nos hicieron un documental que se presentó en las salas de cine Cinesa, que era que dos personas de la nada montan unas editoriales en plena crisis y lo petan, ¿no? Porque estaban cerrando librerías, estaban cerrando imprentas, estaban cerrando papeleras. El sector editorial, la verdad que estaba muy mal, estábamos muy tocados, estábamos con la burbuja que había explotado inmobiliaria, había afectado en todos los ámbitos, y muchas empresas estaban cerrando, ¿no? Y ahí, pues mira, dos chavales habían decidido dar el paso, estaban haciéndose un hueco en el sector editorial que no es fácil, y fíjate, y salió bien. Podría haber salido mal, también, pero por suerte salió bien, y aquí estamos, sí. Y luego fue fácil el escalar un poco a, pues, encontrar más autores o ir a librerías grandes como la Casa del Libro. ¿Eso fue fácil o...? Mira, lo tuvimos bien, porque cuando tú tienes un libro de éxito, se te abren muchas puertas. Entonces, lo que tiene que tener la gente claro es que una editorial no vende directamente a las librerías. Siempre hay una figura intermedia que se llama el distribuidor. ¿Por qué? Pues porque hay 3.500 librerías en España. Imagínate que yo tenga que ir a ver todas las 3.500 librerías que hay, ofrecerles mis libros, enviárselos, facturar a las 3.500 librerías. O sea, una auténtica locura. Tendría que tener una infraestructura brutal. Entonces salieron estas figuras, que son los distribuidores, que ellos llevan a lo mejor a 100, 200 o 300 editoriales cada uno. Y ellos sí que tienen sede en varias partes de España, y tú, cuando sacas un libro nuevo, ellos almacenan todos tus libros, ¿eh? O sea, tú no tienes libros en la editorial, tienes unos pocos, pero ellos son quien tienen en sus naves industriales, tienen todos tus libros, y su red comercial se encarga de presentarlo a las librerías y venderlo. Entonces, este proceso hizo que una editorial con un buen libro que estaba funcionando, y que a los meses ya sacamos el segundo y también lo petó, pues nos abriesen las puertas estas distribuidoras para poder vender los libros en toda España. Porque no es fácil, ¿eh? La gente que no se piense que tú montas una editorial y las distribuidoras te abren las puertas. No, porque las distribuidoras tienen unos costes de almacenaje de tus libros, de que los comerciales vayan a venderlo, o sea, que quieren editoriales que tengan títulos que se vendan. Y claro, es un pez que se muerde la cola. O sea, si empiezo ahora, no tengo libros todavía que se vendan, las distribuidoras no me quieren coger, no puedo vender a las librerías, porque tú no puedes ir a las librerías a vender los libros, con lo cual es un pez que se muerde la cola. Pero nosotros tuvimos la suerte de empezar con un bestseller, entonces las puertas se nos abrieron más fácil. Y por referencia, ¿cuántos libros vendisteis al principio desde vuestra casa, o sea, antes de tener un distribuidor? No, nosotros tuvimos distribuidor desde el principio, porque los primeros meses, cuando yo estaba montando la editorial, que requirió unos meses de tiempo, yo
a un amigo mío que tenía una editorial, le dije, oye, por favor, hazme tú todos los servicios editoriales, que este primer libro salga con tu sello, pero lo pago yo. O sea, es nuestro el libro, pero hazme el favor, tú que tienes red de distribución y todo, de poder hacerlo. Y me dijo, sí, no te preocupes. Entonces, él nos lo editó y su distribuidor nos estuvo vendiendo los libros, mientras yo estaba creando Editorial Banner a nivel burocrático, a nivel de papeles, a nivel de todo. Y entonces, a los pocos meses ya estaba creada y entonces ya todo empezamos a publicarlo nosotros. Ok, vale. Y entonces ahora vamos a meternos en el mundillo de la diferencia entre una editorial y la autopublicación. Sí. Porque creo que es bastante importante, sobre todo hoy en día que cada vez hay más pues influencers o gente que quiere ser escritora y sacar su libro, y pues hay dos maneras de hacerlo. Exacto. Entonces, primero, como explicarme un poco la diferencia entre las dos. Sí. Y los pros y los contras. Bueno, mira, lo primero que te digo es que huyas de los gurús que te dicen que lo mejor es una cosa u otra. O sea, yo tengo 2 editoriales y te podría decir que lo mejor es publicar con editorial porque tienes unas garantías, y no tiene por qué. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que cuando tú eres un autor novel y empiezas, seguramente no le intereses a ninguna editorial. O sea, no vas a poder elegir. La única opción que te va a quedar es la autopublicación. ¿Por qué? Me refiero a editoriales que pagan todos los gastos. O sea, yo cuando edito un libro, por ejemplo, tenemos que distribuirlo por toda España. Ya te he dicho que hay 3.500 librerías. Por supuesto, no hace falta que todas tengan el libro, no hace falta que llegues a la última del pueblo tal, ¿no? Pero sí que haya un número de libros publicados suficiente para que esté, por ejemplo, en todas las casas del libro, en todo el FNAC, en todos los Corte Inglés, en todas las cadenas importantes. Estamos hablando de publicar 1.500 o 2.000 libros mínimo, ¿no? Entonces, tú imagínate los costes que tiene corregir, maquetar, editar, imprenta. Ponle una media de 3 euros, depende el grosor del libro, el número de páginas, ¿no? Pero si tienes que hacer 2.000 libros o 1.500 a ese precio, más todos los que son los servicios editoriales, te estás plantando en unos costes de cada libro bastante altos. Entonces, las editoriales al final son empresas, ¿no? Entonces, tienes que ver muy bien a quién publicas, porque como luego no venda libros, tienes muchas pérdidas. O sea, a lo mejor tienes una pérdida de 10.000 euros. O sea, tú empiezas publicando un libro, te cuesta 10.000 euros y empiezas a menos 10.000. El autor a lo mejor vende 100 libros y se lleva 2 euros por libro y gana 200 euros. La librería vende tantos y se gana lo que sea, pero tú empiezas con menos 10.000, que luego si el libro se vende, pues muy bien, pero si no se vende, pues tienes un problema. Entonces, los autores que empiezan difícilmente pueden acceder a estas editoriales que pagan todos los gastos y que invierten ellas todo. Pero ha salido este nuevo jugador que es la autopublicación y sobre todo la plataforma Amazon, que es la reina de la autopublicación, que ha abierto las puertas a que muchísima gente pueda escribir sus libros, y no solo escribirlos, sino que lo pueden publicar en varios formatos, tanto en formato electrónico como en formato papel. Se puede vender en diferentes países, o sea que la verdad es que es una ventaja muy muy buena. Y entonces yo siempre aconsejo a todo el mundo que si no tienes opción de publicar con una editorial, porque es muy difícil, ya te lo he comentado, oye, autopublicate, vete creando una marca de escritor, vete creando una audiencia, vete creando un seguimiento, y puede ser que algún día pues llame la atención de alguna editorial, ¿no? Y ahí decides tú si quieres seguir autopublicándote o pasar a publicar con una editorial. Pero, por ejemplo, si una persona, yo me autopublico en Amazon, sí. ¿Amazon también me ayuda a hacer marketing? ¿O eso es un trabajo mío? Eso es un trabajo de marca personal. Del autor, exacto. Vale. Es que tanto si publicas como con Amazon o con una editorial, hoy en día la promoción recae mucho en el autor. Tú imagínate que publicas con Planeta, con uno de sus sellos. Tiene decenas de sellos, diferentes dependiendo del género que tú publiques. Imagínate, publicas con Alienta, que es un sello de emprendimiento y todo esto. Vale, pero es que ellos a lo mejor ese mismo mes publican a 4 autores, pero es que el mes que viene otros 4, el mes que viene otros 4, el mes que viene otros 4. Entonces, el margen que tienen para promocionar a un autor es realmente limitado. Ellos les dedican un tiempo, pero no solo Planeta, te estoy hablando de todas las editoriales que tienen muchos autores. Le dedican un tiempo y lo que hacen ellos es crear un producto muy bueno, distribuirlo muy bien y pegarle el primer empujón a ese autor. Es decir, oye, te lo promocionamos por nuestras redes, hacemos a su base de datos, hacemos un mailing así bastante potente, lo vamos anunciando durante un tiempo, y hacer que el libro llegue a suficientes personas, y si el libro es bueno, pues luego con el boca a oreja de hostia, mira qué libro me he leído, toma, te lo recomiendo, mira el último libro de tal, mira el último, y ahí se va vendiendo. Pero no te van a estar promocionando durante muchos meses o durante mucho tiempo, porque no pueden, porque tienen un tiempo limitado y porque siguen promocionando a otros autores que vienen después de ti. Entonces es bastante complicado. Por eso el autor hoy en día sí que tiene que hacerse su propia promoción. Y luego es decisión de Planeta
el hecho de llevar a ese autor a la casa del libro, o sea, perdón, a la feria del libro, o a ponerle en primera línea en la casa del libro o Exacto. lo que sea. Luego ya es decisión de la editorial, que normalmente viene por las ventas que tengas. O sea, si tú tienes muchas ventas, no te preocupes. Yo siempre digo que en el mundo de las letras, quienes reinan son los números. Si tú vendes, te van a tratar muy bien. Si tú vendes, te van a sacar un nuevo libro. Si tú vendes, te van a llevar a un montón de sitios, a la a la Feria del Libro de Madrid, o a San Jordi, o a hacer presentaciones, o a hacer todo. Y si no vendes, pues lamentablemente al final es una empresa, y si no les sale rentable, al final los autores cuando están en las editoriales son prácticamente números, ¿no? Por eso muchos autores huyen de las editoriales grandes y prefieren irse a otra que sea potente pero que no sea tan grande y que por lo menos tenga un poco de presencia, ¿no? Porque a lo mejor en las grandes tienen tantos autores, no porque no quieran, sino porque tienen tantos autores que les es difícil promocionar y potenciar a todos. No, y que además pues es como cuando te metes en una gran empresa, en plan de no es lo mismo entrar en una pequeña empresa o una startup de 10, 20 empleados que una macroempresa con miles de empleados. Exacto. Que no vas a conocer a nadie y no te van a hacer mucho caso, ¿sabes? Exacto, pues es prácticamente lo mismo. Lo único que aquí, pues eso, al final te basas en tus ventas, ¿no? Y hace 20 años, cuando la única forma de publicar libros era a través de una editorial, era mucho más fácil vender, porque las editoriales hacían su propia criba, no editaban a todo el mundo, solo editaban a personas que eran realmente referentes en sus sectores, o novelistas famosos, o lo que sea. Entonces, el autor no tenía que hacer tanta promoción, porque en cuanto salía esa novela, ellos le dedicaban tiempo, salía en prensa, salía en televisión, en radio a lo mejor, o en periódicos, y era mucho más fácil vender, se vendían más cantidad de libros. Pero ahora, con el tema de la autopublicación, hay tanto libro publicado y tanto autor nuevo, que lo difícil no es vender, lo difícil es que te vean, entre en ese mar de autores que hay, sacar la cabeza, ¿no? Y puedes sacar la cabeza con otra herramienta que ha salido, que son, pues eso, las redes sociales, las comunidades, crearte tu marca personal, potenciarla, etcétera, que muchos autores no saben, Para que te hagas una idea, yo conozco autores que hace 20 años vendían a lo mejor 10 o 15.000 libros cada vez que sacaban un título nuevo, y ahora, por no utilizar las redes o porque han ido cayendo en el olvido, porque no han sabido promocionarse ellos mismos, pues sacan un libro y a lo mejor venden 200 o 300 copias. O sea, fíjate qué diferencia, Y autores buenos, O sea, no estamos hablando de autores novel, no, autores buenos que tenían mucha presencia. Entonces te tienes que adaptar a las nuevas situaciones y te tienes que adaptar al nuevo mercado editorial, que es que como tú no te hagas tu propia marca y tu propio alcance, lo vas a tener muy difícil. Y entonces, o sea, no sé si tienes alguna opinión sobre ahora que muchos influencers o cualquier persona pues puede autopublicarse y, como bien dices, tener una buena marca personal, o sea, tener miles de seguidores en Instagram, muchas veces te hace que vendas más libros que seas un buen escritor. O sea, ¿tienes alguna opinión sobre eso? ¿Debería de haber algún límite o alguna regulación de, oye, no puede estar todo el mundo aquí vendiendo cuando no son escritores realmente? Mira, aquí te voy a dejar un buen reel para que te hagas una idea. Las editoriales, sobre todo las grandes, van a preferir publicar a un autor que tenga millones de seguidores en redes sociales que a un autor novel que empieza pero que tenga una calidad de escritura muy buena. Y eso es muy triste, ¿no? Porque dice, ostras, las editoriales tendrían que tener la bandera de la cultura lo primero, ¿no? Y de la calidad de la escritura, ¿no? Pero al final es lo que hemos dicho antes, quien manda son los números, y si tienen a un influencer que tiene millones de seguidores, ellos ya saben que aunque sea por un porcentaje van a vender muchos libros. En cambio, alguien novel que empieza no va a vender, y van a preferir publicarle al influencer que al autor que dice, ostras, parece que tiene una buena escritura, que parece que este puede triunfar, o sea, le va a costar mucho más. Estamos en un mundo de lobos. El sector editorial parece fácil, pero no es. Hay robo de autores de unos a otros, o sea, está enmascarado con una piel de lobo de cultura, pero al final son una empresa de lobos en las que solo funcionan los números, y si vendes te tratarán bien, si no vendes se olvidarán de ti, si vendes las otras editoriales también se interesarán por ti, te harán ofertas para sacarte de esa editorial e irte a otra. O sea, es un mundo también bastante atroz, pero bueno, pero al final se basa en los números, y hoy en día si quieres vender vas a tener que tener impacto y vas a tener que tener comunidad. Si no tienes, va a ser muy difícil que vendas.
Siempre hay casos de autores noveles que se autopublican y revientan el libro porque lo han hecho bien o porque empezaron en alguna plataforma o algo y han tenido bastantes lecturas, pero normalmente si no tienes seguimiento va a ser difícil que vendas. Por lo que te he dicho, porque hay tanto autor, es tan fácil hoy publicar. Hoy coges tu libro y en 24 horas lo tienes subido a Amazon, vendiéndose en diferentes países y en diferentes formatos. Es que es muy sencillo. Entonces, claro, eso ha hecho que autores que a lo mejor jamás podrían haber optado a publicar con una editorial porque no los habrían fichado, pues ahora sí que pueden sacar sus libros, ¿no? Yeah. Y ese es el tema. Y luego también está otra vertiente, que es esa gente que no tiene una marca personal, tampoco es que tenga un recorrido como escritora anterior, pero le apetece publicar un libro y como que tenemos esa falsa creencia de que, ¡buah!, yo si publico un libro, o sea, es que voy a vender miles. Y me llamó mucho la atención que en otra entrevista que hiciste disteis un dato de como que el 80% de la gente que publica un libro vende solo como 50 unidades en la vida. Exacto. Y me pareció tremendo, y en plan de ¿cómo? O sea que... Sí, la gente se piensa que por publicar su libro en Amazon, dice, ostras, voy a subirlo a Amazon y voy a vender un montón porque... Y en Amazon hay 8 millones de libros publicados. Entonces, para que encuentren el tuyo, primero que no les va a salir. Tú vas a escribir un libro a lo mejor ahora de nutrición, lo publicas y como no te conoce nadie, tu libro no va a estar en las primeras posiciones. Como no empieces a vender cantidad de libros, como no empiecen a reseñarlo, como no empiece a haber un montón de búsquedas en el buscador de Amazon de ese libro y de tu nombre y todo, tu libro va a estar en la página 50 de un buscador que no va a llegar nadie. Entonces es muy complicado, la gente se piensa que va a vender por eso y no es así. Lo que sí que es verdad que un libro siempre te va a dar autoridad. Si tú eres nutricionista y ahora haces un libro con tu método de nutrición o que tienes algún método especial o algo, te va a dar autoridad. Eso siempre te va a dar autoridad. Pero te la va a dar, vendas un libro o vendas 100.000, porque nadie sabe cuántos libros has vendido. Tú siempre serás, en este caso Kiara, la escritora del libro tal. O sea, ya pasas a ser autor. Y eso genera en la cabeza del ser humano, hay un sesgo que a los autores de libros los vemos como expertos. Sí. Sin saber por qué los vemos como expertos. Y a lo mejor hay gente que no tiene libro y tiene más expertise que el otro, pero es igual en nuestra cabeza. ¿Y sabes por qué es? Pues porque hace 20 o 25 años sí que es verdad lo que te he dicho antes, que las editoriales solo publicaban a auténticos referentes del sector o auténticos novelistas que tenían una pluma envidiable o auténticos premios Nobel o deportistas de élite o solo se publicaba a gente muy top. Entonces tenemos ese sesgo en la cabeza y a cualquier persona que vemos que ha sacado un libro, como mínimo, automáticamente entendemos que tiene conocimiento y que es experto en ese libro, con lo cual se produce la magia, porque ya eres autor, de golpe y porrazo tienes un libro, ya eres autor, se te abren las puertas de los medios de comunicación, porque hay muchos medios de comunicación que no entrevistan a gente que no tenga libro. Yo conozco a muchos amigos periodistas que no entrevistan a gente que no tenga libro, porque para ellos es mucho más fácil presentar a su audiencia a alguien que tenga libro, porque es un experto. Y además, si se leen el libro, pueden sacar un montón de preguntas para la entrevista y toda la entrevista tiene mucho más valor, ¿no? Entonces, dices, si podemos elegir entre un montón de gente, ¿por qué vamos a publicar a alguien que no tenga libro pudiendo tener libro, ¿no? Entonces se genera esa sinergia que se te empiezan a abrir puertas sin tú darte cuenta, que son súper interesantes, y colaborar con otros autores que también tienen libro, es que es una magia. Yo por eso siempre hago apología de que la gente escriba libros, porque a nivel de marca personal y a nivel de autoridad se te abren un montón de puertas. Vale. Y esto liga muy bien con lo del marketing, porque has dicho en plan de nadie sabe si has vendido uno o has vendido 10.000 o lo que sea, y entonces eso pasa con las ediciones. O sea, hay un montón de autores que pues te publican, o sea, te dicen por redes en plan de buah, ya voy por la 10ª edición de mi libro, y como que suena como muy guau, pero lo que tú dices, no sabemos cuántos libros hay por edición. Exacto. Hay una oscuridad ahí. O sea, si estás en una editorial muy potente o una editorial tradicional, normalmente te pone 10ª edición, ya ves que hay cierta cantidad en cada edición, ¿no? ¿Por qué? Por lo que te he dicho, ¿no? Porque si quieres distribuir por toda España, pues tienes que hacer un número suficientemente alto para que llegue a los libros, ¿no? Pero sí que yo he visto editoriales pequeñitas que hacen tiradas de 100 o 150 libros y cada vez que reimprimen ponen 2ª edición, 3ª edición, 4ª edición, y dices, sí, a lo mejor has hecho 6 ediciones, pero de 100 libros cada una, y son 600, ¿no? Y a lo mejor otro ha hecho 6 ediciones, pero de 10.000 cada una y son 60.000, ¿no? Entonces, bueno,
son técnicas de marketing que no están reguladas, o sea, no hay ningún organismo que te diga, oye, las ediciones tienen que ser de tantas unidades y para que tú hagas cambio de edición tiene que ser de esta. No hay. Entonces muchas editoriales pues lo utilizan para generar eso, para generar impacto y que la gente cuando coja el libro diga, wow, oye, si va por la 6ª edición, esto es que ha funcionado y ha gustado, esto tiene que tener valor, ¿no? Sí. Y todavía funciona, ¿eh? O sea, la gente se piensa que ya no funciona estos primera edición, segunda edición o esos medallas de bestseller o libro más vendido o algo así, y sí que funciona. Todavía sí que hace que la gente dé el paso. Si tú tienes 2 libros y uno te pone que va por la 6ª edición, seguramente cojas antes el de la 6ª edición que el que no pone nada. No, y lo que has dicho de bestseller, yo no lo sabía, pero hace poco me di cuenta de que hay como una mafia detrás, sobre todo en Estados Unidos, con aparecer en el New York Times o lo que sea, en plan de que en realidad no son bestsellers, o sea, es como que han pagado o que han hecho una estrategia específica para llegar ahí. Exacto, tú imagínate, si sales en los más vendidos del New York Times o algo así, automáticamente vas a vender libros, ¿no? Entonces seguro que tendrán un montón de estrategias para intentar hacer que se venda, como aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí ponerte número 1 en Amazon, si lo sabes hacer, es relativamente fácil. Yo siempre digo en las entrevistas que yo te coloco cualquier libro número 1 en Amazon en la primera semana. Entonces tú coges ese pantallazo de cuando se pone número 1 y lo vas publicando en redes de, oye, mi libro número 1 en Amazon, y entonces la siguiente vez que publicas el libro o que imprimes el libro ya le pones el sello de bestseller, ¿no? Y no estás mintiendo, porque al final sí que es verdad que se ha puesto número 1 en un género en la plataforma Amazon, ¿no? Pero bueno, no sabes durante cuánto tiempo, a lo mejor ha sido durante una hora y porque se ha puesto a la venta y los primeros que han comprado pues lo han rankeado un poco y se te ha puesto arriba, ¿no? Pero bueno, eso lo utiliza mucho la gente para guardarse ya el pantallazo, irlo subiendo de vez en cuando por redes sociales y parece que tu libro esté número 1 casi siempre en la plataforma y que se esté vendiendo mucho y que esté gustando, y bueno, son técnicas de marketing que se utilizan, ¿no? Sí, eso es a través de filtrados, ¿no? O sea, es simplemente si tú pones que tu libro está muy ennichado, es dietética para bebés españoles, ¿sabes? Exacto, no tienes que... Amazon te da una serie de categorías, pero tú tienes que mirarlo bien para ennicharlo bien el libro, ¿no? Y eso mucha gente no lo sabe. O sea, a lo mejor hace un libro de lo que tú dices de nutrición y lo pone en nutrición, ya está. O hace una novela y pone novela. Y claro, para ponerte número 1 en nutrición va a ser imposible, para ponerte número 1 en novela va a ser muy difícil, pero claro, si vas segmentando más tu libro, pues al final sí, porque es un nicho más pequeño y ahí sí que es posible que haciendo ventas de golpe en un día, pues te pongas número 1 en esa plataforma. Pero hay que hacerlo bien, primero porque Amazon, si ve una segmentación que no es propia, o sea, yo he visto libros de inmobiliarias rankeados en dialéctica. Claro, porque es un nicho pequeñito a lo mejor, y entonces, claro, es más fácil ponerse número 1 y siempre está en número 1, pero dices, ostras, pero que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Y eso Amazon ahora lo está castigando, y Amazon, si detecta una categoría que no es la tuya, no te la deja poner, porque había mucha falsedad en esto. No, y es totalmente cierto lo que dices de cualquier libro puede ser número 1, porque hay un canal de YouTube que tiene muchos seguidores, que es de comedia y tal, que se llama Max Fosh, inglés, y él lo que hizo en un vídeo era hacer un libro con las frases de su hermana, pero frases random, un libro cualquiera, lo autopublicó por Amazon y lo puso número 1 simplemente para demostrar que pues cualquier libro se puede poner número 1. Bueno, él a lo mejor tenía mucha audiencia y por la coña de, hostia, vamos a comprarlo y lo consiguió, ¿no? Pero tú mismo puedes comprar varias copias y depende de dónde lo tengas ennichado, ponerte número 1. Es que hay muchas formas de conseguirlo. Entonces es bastante fácil, pero bueno, al final... vale, consigues ser número 1, pero yo siempre digo que lo importante no es ponerte número 1 en ventas, sino que tu libro sea lo que se le llama long seller, o sea, que se siga vendiendo durante mucho tiempo. Yo siempre pongo el referente de Fernando Miralles, ¿conoces? El experto en comunicación. Sí, hice su curso. ¿Sí? Es una pasada y muy amigo mío. Y hemos publicado sus 2 libros, pero el primero, el Descubre el arte de hablar en público, bueno, el segundo también, pero el segundo no puede ser long seller porque salió hace 3 meses, entonces long seller en más tiempo, por eso me refiero al primero. El primero, si ahora nos metemos en Amazon, seguro que está número 1 o entre los 3 primeros. Y el segundo también, siempre está rankeado entre los 5 primeros de discursos, de oratoria, de todo lo que es de habla, ¿no?
Y eso es un long seller, o sea, el primero lleva 1 año y medio que lo publicó o más, y no ha bajado de los 5 primeros, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta de cuando un libro es de calidad y cuando la persona también trabaja mucho su audiencia y tiene un seguimiento y todo, pero él también lo sabe publicar muy bien, o sea, siempre está haciendo promoción pero sin vender, ¿sabes? Siempre se ve como él en sus charlas también lo vende el libro, sí. Siempre se ve como gente apoyando el libro y bueno, lo está haciendo muy bien, y aparte como tiene un contenido de valor y como él tiene una audiencia, pues al final el libro funciona. Y de la experiencia que tú tienes y todos los autores que tú has visto, ¿sabes más o menos identificar cuál es el método de conseguir no solo un bestseller, sino un long seller? O sea... Bueno, el tema para conseguir un long seller, la información que tiene el libro ha de transformar a la persona que lo lee. O sea, si tú coges a un youtuber y le dices, oye, vamos a hacer un libro porque tienes 10 millones de seguidores y por poco que se venda vamos a vender bastantes libros, y haces cualquier cosa, vas a hacer un bestseller, o sea, se va a vender al principio porque al tener 10 millones sacas un libro, siempre hay un tanto por ciento, aunque sea un 1%, que lo vendan y siempre se van a vender varios miles, ¿no? Pero va a hacer así, va a caer en picado. ¿Por qué? Pues porque luego el libro nadie va a decirle a un amigo, oye, cómprate este libro porque no vale para nada. En cambio, si tú te lees el libro, por ejemplo, de Fernando Miralles, que es de oratoria, y empiezas a adquirir técnicas y dices, wow, me acabo de acabar el libro y me ha transformado, ¿no? O sea, realmente he adquirido un conocimiento. A otra persona que te diga, hostia, tengo problemas, no sé cómo hablar en público, oye, léete el libro de... Y ahí es donde se empieza a generar esa bola de nieve, que es lo que decimos, que hace que un libro acabe vendiéndose en el tiempo, ¿no? Luego también está que al tener tantas ventas, por ejemplo en Amazon siempre está muy bien rankeado. ¿Por qué? Pues porque se ha vendido mucho, porque se ha buscado mucho en el buscador, porque tiene muchas reseñas positivas. Entonces todo eso hace que Amazon lo detecte y te lo rankea siempre en las primeras posiciones. ¿Qué pasa? Que cuando tú buscas oratoria, hablar en público o estos términos, Amazon te va a presentar los libros de Fernando Miralles. Entonces siempre van a estar en las primeras opciones y eso hace que también se venda automáticamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y a la hora de trabajar con una editorial, muchas veces he visto que autores tienen problemas con limitaciones, es decir, pues un libro no puede ser demasiado corto, tiene que tener este formato, tiene que tal. ¿Es eso cierto? O sea, son muy estrictas las editoriales con lo que hay que publicar. La verdad es que no, lo que pasa es que lo que no vas a hacer es un libro, a lo mejor un libro de 30 o 40 páginas, ¿no? Porque no queda bien, ¿no? Pero yo creo que lo importante es el valor del libro. Esto, cuando una persona se pone a escribir un libro, el problema que tiene es que piensa más en lo que puede ganar con el libro que en el contenido del libro. Ese es uno de los problemas más grandes que me encuentro cuando mentorizo a alguien que quiere escribir un libro, que siempre está pensando en cómo promocionarlo, en cómo voy a hacer una colaboración con tal persona, se lo voy a dar a tantas personas para que hagan promoción, quiero vender cursos a partir del libro. O sea, tienen todo el foco pensando en qué puedo conseguir, qué puedo ganar, cuánto dinero puedo adquirir con el libro, etcétera. Pero no tienen todo el foco en lo que es el contenido. Si tú le transformas la vida a la persona con el contenido que tienes y realmente consigues la promesa del libro, de decir, oye, con este libro vas a adelgazar 10 kilos en 3 meses. Si realmente consigues que la gente adelgace 10 kilos en 3 meses, o sea que es verdad, ese libro se va a vender, porque toda la gente que tenga ese problema lo va a recomendar y va a funcionar. En cambio, si tú haces esa promesa y no lo consigues y solo haces que vender, intentar vender, ven que te vendo mi curso, ven que te vendo mi programa o mi mentoría o mi asesoría eso no se va a vender. No se va a vender. Y un libro es el mejor arma para un profesional. Eso es otra cosa. La gente se piensa que el único dinero que tú vas a ganar con la venta del libro son con las propias unidades, ¿no? Es decir, vendo 1000 libros, pues lo que me quede por libro, pues eso es lo que gano. Y ese es el menor de los beneficios que tiene el libro. Yo siempre cito la frase de Brian Tracy, que es un autor, pero que ha vendido, se le calcula que unos 3 o 4 millones de libros, o sea que en royalties, imagínate lo que ha ganado a lo mejor 7 o 8 millones de euros solo en royalties de las ventas de sus libros. Pues fíjate lo que te dice, con la venta de mis libros
he ganado algo de dinero. Dice, pero me he hecho millonario con lo que hay dentro de ellos. ¿Por qué? Pues porque a raíz de la venta de sus libros, luego sí que ha vendido formaciones, cursos, charlas, ponencias por todo el mundo, y ahí es donde ha ganado muchísimo más que con las ventas del libro. Porque ahí es donde hace la magia, ¿no? Porque tú a lo mejor cuando publicas con una editorial, que eso no lo hemos explicado antes, las diferencias entre una autopublicarse y publicar con una editorial. Pero cuando tú publicas con una editorial, normalmente te vas a ganar como máximo el 10% del libro, entre un 7 y un 10% del libro. Significa que un libro de 20 euros te vas a ganar o 1,5 o 2 euros por libro. Entonces tú dices, hostia, he vendido un libro y me he ganado solo 2 euros. Sí, pero si realmente el contenido es bueno y al final del libro le dices, oye, yo si quieres que te siga ayudando, tengo una formación tal, o una asesoría, o contacta conmigo que tengo varios programas, y esa persona que te ha dejado 2 euros hace un programa que a lo mejor te cuesta 1.000, o a lo mejor te cuesta 200, o a lo mejor te cuesta 300, pues ahí está la magia, ¿no? De decir, ostras, con pocos libros que venda, a lo mejor puedo generar mucho dinero porque la gente sigue acudiendo a mí para que yo le ayude con otro tipo de formato, ¿no? Ya sea curso, ya sea seminario, ya sea formación, lo que sea. Y también hay diferentes maneras de hacerlo, y justo en Emprem Books vosotros como que le ponéis mucho énfasis en eso, en poner QRs, en vídeos, dar gratis en plan formaciones dentro del libro. Exacto. Para que cualquiera que compre un libro de 20 euros se lleve el valor de mucho más y luego también pueda seguir el caminito de el autor. Así es. Tú si te fijas, ahora vamos a la librería, cualquiera de aquí, y nos vamos a la sección de emprendimiento, y ningún libro, o prácticamente el 99% de los libros que veamos, no tiene lo que tú acabas de decir, ¿no? Todo lo que nosotros implementamos en Emprem Books. Simplemente está el contenido, que está muy bien, porque al final el contenido también le da autoridad al autor y tú ya lo buscas, ¿no? Intentas contactar con él a ver qué servicios tiene o cómo me puede seguir ayudando. Pero nosotros lo hacemos de una manera diferente para que el libro ya te impacte directamente. Desde el principio, con el famoso captador de leads que tenemos nosotros, o sea, si nosotros al principio del libro siempre regalamos algo. Por ejemplo, Fernando puede ser un mini curso de persuasión. Me parece que en el segundo libro regala un mini curso de persuasión y tú dices, ostras, me he comprado un ebook de 6 euros y no solo tengo el libro, sino que me regala un curso de persuasión Fernando Miralles, ostras, yo lo quiero hacer, ¿no? Y te lo da gratis, pero tienes que dejar tu mail. Entonces, claro, tú imagínate la de base de datos que tiene Fernando Miralles luego de todos los miles de libros que ha vendido y la gente que ha dejado ese lead. O sea, tienes un libro trabajando para ti y consiguiéndote una base de datos. Y no una base de datos cualquiera, es una base de datos súper fiel y súper buena. ¿Por qué? Pues porque son gente que ya ha ido a buscar un libro de oratoria porque le interesa la temática o porque le interesa a Fernando. Con lo cual, es gente que luego vas a poder seguir ayudándola. Porque la idea es esta, ¿ves? Es cambiar el chip de no la quiero seguir vendiendo, le quiero seguir ayudando. Esa es la fórmula, ¿no? Porque la mayoría de libros que hacen este sistema, tú lo ves y es que te quiere vender totalmente. Sí, como yo te hablo en mi programa, si vienes a mi programa, te voy a enseñar el testimonio de una persona que estuvo en mi programa. O sea, siempre es intentando vender. Y nosotros no lo hacemos así para nada. O sea, nosotros es valor, 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 valor. Y si tú al final crees que esa persona te puede seguir ayudando, te lo pongo fácil para que me puedas encontrar. Pero si no otorgas valor, al final no vendes nada, al final. Y nosotros hacemos eso, al principio, un captador de leads con algo gratuito, porque así además tú coges el libro de Fernando y dices, hostia, al principio del libro ya me regala un curso. Hostia, pues ya te lo lees el libro con una gratificación, ¿no? De decir, aparte de que la inversión que he hecho ya ha sido buenísima, porque tengo la sensación de que he pagado 6 euros y que me llevo 200 o 300, estoy leyendo el libro ya con una sensación de gratitud, ¿no? De decir, hostia, qué guay, qué buena inversión que he hecho, ¿no? Y eso te abre mucho más a que luego aprendas. Y luego al final del libro, pues siempre intentamos vender algo que tenga el autor, pero de una manera no de vender, sino de ayudar. Y siempre lo hacemos con algún descuento o con algún bonus extra, algo que digas, hostia, tú ya has comprado mi libro, ya has apostado por mí, ya lo has agradecido, pues ahora te hago un descuento en mi curso, te hago lo que sea, ¿no? Y no te puedes imaginar lo que convierte. O sea, una persona que a lo mejor en ebook te podría dejar 1 euro, porque un ebook vale 6 euros y al autor le quedará pues 80 céntimos o 90 céntimos, ostras, con ese recorrido primero le dejas el lead, o sea, consigo el correo electrónico para poder seguir hablando con él y estar en contacto con él.
y a lo mejor le vendo un curso que vale 100 euros, 200 euros, etcétera. O sea, fíjate la diferencia, ¿no? De decir, de ganar 80 céntimos y ya está, porque los autores no sabemos cómo son nuestros lectores, no tenemos forma de contactar con ellos. Tú me compras un libro mío en Amazon y yo no sé ni qué lo has comprado. Yeah. O sea, no te puedo otra vez decir, oye, ¿qué te ha parecido el libro? Oye, que saco otro libro nuevo o saco una formación nueva. Pues con esa base de datos, yo, Fernando Miralles, por ejemplo, ahora saca una formación nueva o saca un libro nuevo y tiene a lo mejor una base de datos de 20.000 o 25.000 personas que han comprado sus libros, a las que les puede decir, oye, que saco libro nuevo. Imagínate ya la bola de nieve cómo va generando, ¿no? O que saco curso nuevo. O sea, ahí es donde está la magia, ahí es donde está luego el rendimiento de lo que es un libro. La gente solo se queda, ostras, sí, vendo 1000 libros y me dan 2 euros por libro, he ganado 2000 euros. Es dinero, pero ostras, he tardado 6 meses en escribir el libro, pues no me compensa. Y por eso mucha gente no se tira a la piscina de escribir un libro. En cambio, si ven esta proyección y decir, ostras, me está dando autoridad, me separo de la competencia, estoy captando leads, puedo vender otros productos o servicios. Y todo esto gratis, porque lo tengo subido a Amazon, que está trabajando por mí 24 horas al día, los 7 días a la semana, y yo aquí, yo ahora estoy contigo aquí y estoy seguro que en este rato que hemos estado y que estamos, he vendido algún libro. Seguro. Y seguro que me ha caído algún lead y seguro que a lo mejor he vendido algún curso. Y yo puedo estar haciendo pues otras cosas, una entrevista, o puedo estar en otros proyectos, o descansando, o leyendo, o formándome, que a mí me encanta formarme, ¿no? Pues eso es lo bueno que tienen los libros, ¿no? Que te van generando esa libertad, que si lo haces bien, pues mira, te puedes tener ahí unos trabajadores. Yo siempre digo que cada libro es como una empresita que tienes por ahí, que te va generando beneficios sin tú hacer nada, ¿no? Y mira, está muy bien. Sí, es como dicen cuando creas un software, una aplicación, lo que sea, dicen, Exacto. es que hace dinero mientras duermes. Exacto. Pues esto es lo mismo, solo que desde un punto de vista más artístico, así. Exacto, pero al final es lo mismo, es la misma. Imagínate con un libro, pero imagínate que tengas 10. No, ya. Pues al final son 10 personas trabajando por ti todo el año y las 24 horas del día, porque cuando tú estás durmiendo sigue trabajando, y en algunos países es de día. O sea que tú puedes trabajar en todo el ámbito de habla hispana, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tienes unas redes sociales potentes donde compartas conocimiento, libros vendiéndose mientras tú, ostras, es que te da al final una libertad que si la gente lo supiese, yo creo que se tirarían todos a escribir su libro antes, sí. Sí, y me pareció brutal la táctica que hacíais de que poníais el primer QR o curso gratis en el primer 10% del libro. Exacto. Porque, claro, yo es que leo mucho, yo leo principalmente en Kindle, Sí. entonces me parece de genio eso, porque en Kindle, el que no lo sepa, tú te puedes descargar el primer 10% de cualquier libro gratis para pues, probarlo y luego decidir si lo quieres comprar o no. Entonces vosotros metéis ya el lead ahí, Exacto. o sea, el magnet ahí, entonces ya captáis leads aunque no compren el libro. Exacto, nosotros lo ponemos al principio siempre por eso, por 2 razones. Primero, por la que tú has explicado. O sea, leo el 10% del libro y si me gusta lo compro y si no, no. Pero yo veo ese regalo y digo, ostras, digo que yo me puedo descargar el regalo gratuitamente sin comprar el libro. Y mucha gente lo hace y estás captando leads sin que te compren el libro. O sea, eso maravilloso. Y segundo, por el tema que te he dicho de que empiezas a leer el libro como diciendo, me han regalado una cosa, ¿no? Es como si vas a casa de alguien y nada más llegar te dan un regalo, ¿no? Nada sí, más llegar dices, jolín, ¿qué pasa, no? Pues es un poco lo mismo, es la sensación, ¿no? Lo hacemos por diferentes motivos. Pero fíjate, hasta incluso gente que no te compre el libro te puede dejar el lead. O sea, imagínate qué maravilloso si lo haces bien. Lo que pasa que no es fácil hacerlo, o sea, tienes que ser un regalo muy acorde a la gente que va a comprar el libro y que la gente lo asocie con mucho valor. Luego que el contenido de valor, el contenido del libro también ellos vean que les ha transformado y luego que les pueda seguir ayudando también con algún producto que sea transformador. Por eso la gente dice, pues sí, voy a hacer un libro rápido, al principio le regalo un listado que tengo yo aquí, un PDF con un listado de no sé qué, y al final le pongo mi formación y venga, vamos a vender, y no funciona. Así no funciona, tienes que estudiar muy bien de qué va el libro, un regalo acorde a la gente que va a estudiar el libro, un producto acorde también a lo que tú has enseñado. Y luego, pues eso, también ponemos durante todo el libro códigos QR para que el autor pueda explicar, a lo mejor en vídeo, algo que es un poco denso en texto y sale su cara también para generar impactos a la audiencia de que la gente reconozca al autor. O sea, nosotros tenemos estudiado todo el libro y yo creo que pocas cosas más se le puede sacar a unas hojas de papel. O sea, le hemos dado la vuelta y hemos estado potenciando todo lo que es un libro.
Estamos hablando de libros de no ficción, ¿eh? No estamos hablando de novela. Claro. Hay que la gente tenga que diferenciar muy bien esto, ¿eh? Son libros para expertos, empresarios, emprendedores, pues que quieren aumentar su marca personal o su autoridad y generar un negocio a través del libro o potenciar sus negocios, sus productos, etcétera, ¿no? Este tipo de libros. Porque en el lado de novela, ¿tenéis alguna otra técnica para ayudar al autor a vender más en un futuro o lo que sea, o es simplemente haz un buen libro y la gente te seguirá? Sí, en novela es diferente. O sea, en novela no vas a vender productos ni servicios ni nada. En novela se hacen cosas diferentes. Es más promoción, es más, nos gusta mucho a nosotros hacer preventas. Antes de que salga el libro a la venta, pues nosotros, por ejemplo, siempre vendemos por nuestra web el libro para que los seguidores de ese autor lo puedan tener antes de que salga el libro a las librerías. Y se lo enviamos con una cajita que está totalmente personalizada con el libro, firmado por el autor. A veces numeramos los libros para que quede como una colección privada, ¿no? Como las botellas de vino, que a veces están numeradas porque solo hay 200 botellas y van numeradas, ¿no? Pues aquí a veces hacemos lo mismo. Oye, solo va a haber 300 libros en preventa, pero están numerados y luego tú tendrás el 1, el 2, el 3, la gente lo tiene numerado el libro. Incluso luego se hace un sorteo, ¿no? De esas 300 personas hacemos un sorteo muy chulo y quien lo haya comprado, pues oye, has ganado tú con el número 212 y le damos un regalo, cosas así más para fidelizar al autor, para que esté en contacto con la autora también, para que las redes sociales del autor también vayan subiendo para arriba, con las de la editorial. O sea, hacemos muchas campañas conjuntas para que tanto el autor como la editorial se salgan beneficiados de todo esto, ¿no? Dios mío, cuántas cosas, sí, o sea, lo tenéis todo súper bien pensado. Lo tenemos muy estudiado, la verdad es que sí, porque es que si no, hoy en día el sector del libro es tan complicado y los márgenes son tan pequeños, porque aquí la gente se piensa, cuando tú compras un libro de 20 euros, si yo te acabo de decir que el autor, en el mejor de los casos, se lleva un 10%, que serían 2 euros, tú ahora estarás pensando, jolín, la editorial 18 euros y el autor 2, no lo veo justo, ¿no? Y ya hemos explicado antes todos los intermediarios que hay, ¿no? Y esto me gusta recalcarlo para que la gente lo entienda. Cuando tú vendes un libro de 20 euros en las librerías, ya hemos dicho que está el autor, el editor, el distribuidor y la librería. Sí. Hay esos 4 participantes. Pues bien, pues entre el distribuidor y la librería se quedan casi el 60% del libro. O sea, de un libro de 20 euros se quedan 12. Al editor le quedan 8. De esos 8 tiene que pagar el autor, que hemos dicho que cobra 2 euros. Le quedan 6. Y con esos 6 tienes que pagar corrección, maquetación, diseño, imprenta. Que la imprenta puede ser 3 euros y pico. O sea, que ya le quedan... O sea, vender solo por editorial, por librerías, es una ruina. Y esto súmale lo que hablamos al principio de que la editorial empieza en negativo. Exacto. Tú primero pagas a todo el mundo, al corrector, al maquetador, al diseñador, a todos, más la imprenta. Te encuentras con 10.000 euros en negativo y tú empiezas. O sea, todos empiezan a cobrar, pero tú estás recuperando lo que has invertido, ¿no? Entonces, claro, si no vendes toda la primera edición, difícilímente recuperas el libro. Nosotros hay libros que perdemos dinero. ¿Te ha pasado? O sea... Sí. Nosotros hay libros en los que hemos perdido dinero. Sí. Y luego hay otros libros en los que ganas bastante porque ya recuperas la inversión y ya empiezas a ganar, ¿no? Y entonces ya lo bueno que hay ahora, que la gente dirá, ostras, ¿y cómo sobrevive una editorial, ¿no? Vendiendo, pues porque hay muchos sistemas. Ahora está Amazon, que también vendes el ebook, que también vendes los libros en papel, que también vendes el audiolibro, a lo mejor, que también vendes desde tu web. ¿Ves? Cuando vendemos nosotros las preventas que te he dicho antes, las vendemos desde nuestra web directamente, sin pasar por todos los intermediarios. Los enviamos nosotros los libros, con lo cual ya recuperas una parte de dinero si el autor tiene audiencia y se venden bastantes libros en preventa, ¿no? Son diferentes acciones para poder recuperar cuanto antes la inversión e intentar ganar, pero ya te digo que de todos modos con algunos libros hemos perdido dinero. Y justo la semana pasada estaba hablando con Jesús Alonso Gallo y él estaba hablando sobre los videojuegos, las películas, etcétera, que tienen un negocio en el que toda la inversión que hacen al principio la recuperan muchas veces el primer fin de semana gracias a esa preventa y todo ese marketing que ponen. En el mundo de la editorial, los libros, sucede lo mismo, en plan de intentáis ya hacer break-even en la primera semana. Es muy complicado en la primera semana, tiene que ser un autor que tenga mucha audiencia. Si tienes un autor que tiene mucha audiencia y en la preventa vendes a lo mejor 1000 libros tú directamente, entonces sí que puedes recuperar todo lo que es el coste, o sea, lo que te ha costado y todo esto, ¿no? Nosotros con la autora Lena Valenti en alguna ocasión lo hemos conseguido, porque ella tiene mucha audiencia, es del género romántico, es de las autoras más conocidas,
y entonces ella, cada vez que hacemos una preventa, pues a lo mejor se venden 500, 600, 700, 800 copias, ¿no? Pues bueno, pues más o menos, lo que pasa que también tiene su, aunque no haya intermediario, pues también hay gastos de envío, que si compras 2 libros los regalamos, también está el autor, también está la cajita toda personalizada que nosotros la regalamos, o sea, no es todo beneficio ni mucho menos, ¿no? Pero sí que te queda más margen que si lo vendes en librerías. Pero hacer break-even en la preventa cuesta, la verdad es que cuesta, pero sí que en alguna vez lo hemos conseguido. Que eso no significa que ya hayamos ganado dinero, sino que hemos recuperado el dinero, o sea, a partir de ahí de la preventa, pues ya empezamos a ganar un poquito de dinero todas las partes, ¿no? Que de eso se trata, ¿eh? Sí, y en el mundo del Kindle y el ebook es un problema el hecho de que hay mucha gente que se descarga los libros pues, de internet, de que alguien lo ha colgado, sí, etcétera. ¿Eso os afecta mucho? Afecta mucho, afecta muchísimo. La verdad es que sí, nosotros... Bueno, y ahora lo buscan un poco más. Nosotros tenemos aquí, como en la música está el SGAE, ¿sabes? Que se encarga de todos los derechos musicales y todo. Nosotros tenemos Cedro, que se encarga de los derechos de los libros. Entonces, si tú te encuentras algún sitio pirata donde descargan libros, se lo dices a ellos y ellos lo intentan cerrar y tal. Pero es tapar el sol con un agujero, porque es mucho más fácil, tardan tanto en cerrarlo burocráticamente, sí, que bueno, sí, cuando cierran uno se pueden abrir 10 más, o sea, no, es algo que nosotros al final no podemos luchar contra ello porque es cultural. Mucha gente es cultural que no quiere pagar por libros, o que si lo ve gratis pues dice, oye, yo no pago y me lo descargo gratis, ¿no? Al final es algo que no puedes hacer nada, lo único que puedes hacer es tú generar el suficientemente valor y que el autor también se genere su comunidad, para que esa comunidad diga, oye, yo, este autor que me está ayudando tanto, que me está ofreciendo, si es novela, pues esas historias tan buenas, o si es un profesional como Fernando, ¿no? Que digas, ostras, pues con lo que está haciendo él de valor de dar gratuito en redes sociales y todo, y lo que veo yo gratuito, ostras, pues si ahora compro su libro, pues quiero comprárselo y pagar por él, ¿no? Y bueno, al final siempre tienes que estar trabajando para esa gente que sí que valora el trabajo del autor. Sí, no, y me parece muy curioso porque yo me empecé a dar cuenta de esto a raíz de una charla que dio Javier Tebas, el director de la Liga, sí, sobre la piratería para ver el fútbol. Y él decía, es que no entendemos cómo no se puede hacer cargo, que ya se lo hemos repetido un montón de veces, pues Facebook, Google, etcétera, que tienen unos equipos enormes y ellos son o Twitter X, que son los que permiten que la gente suba lo que quiera o esté poniendo en directo un partido y no lo cierran, ¿sabes? Entonces ellos dicen que debería de ser también un problema suyo, no solo de las editoriales en tu caso. Exacto, tendríamos que tener un poquito de más ayuda, ¿no? Pero bueno, al final con el internet, que se ha globalizado tanto, al final es tan difícil tapar esto de la piratería. Mira, yo me he encontrado con todo, porque tampoco hay que demonizar a la gente que piratea, porque sí que me he encontrado gente que ya es cultural y ya piratea por piratear y no quiere pagar por nada, aunque luego vaya con un iPhone, no es por eso, pero sí que me he encontrado también, y eso hay que valorarlo, con gente que realmente no tiene para comprar un libro. Yo me he encontrado con gente de Latinoamérica que me han escrito y me han dicho, mira, me pirateé tu primer libro, pero enseguida que he podido, y luego me envían la foto con el libro comprado, aunque fuese de segunda mano, o aunque fuese el ebook, ¿no? De decir, hostia, me he descargado el ebook y lo he comprado, y eso dices, bueno, pues mira, oye, si realmente la persona no se lo puede comprar, pero realmente, que ya es difícil, porque hay ebooks de 2 euros, 3 euros, ¿no? Dices, pero si realmente la gente no puede, pues no pasa nada, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que, y nosotros España somos un país muy pirata, y otros latinoamericanos también, pero que sí que hay muchos que ya es cultural, de decir, oye, yo no pago porque la cultura tiene que ser libre, o porque siempre, cuando hay debates de este tipo, siempre saltan que la cultura tiene que ser libre y todo, ¿no? Y yo digo, ostras, y los pobres escritores, si tú supieses lo que cuesta, si quieres podemos hablar de datos, mira, para que sepas, en España, menos del 5% de los escritores españoles viven solo de la escritura. Los demás tienen que tener otro trabajo y en su tiempo libre dedicarle horas y horas y horas a escribir un libro, que a lo mejor tardan 1 año o más en venderlo. Lo que hemos dicho antes, el 80% de las personas que escriben un libro venden menos de 50 copias. O sea, imagínate el tiempo que le han dedicado y lo poco que van a cobrar de su libro. Entonces tenemos un concepto equivocado de lo que son los artistas, de lo que son los autores, de lo que ganan, ¿no? Porque a lo mejor el que piratea está diciendo, guau, pero es que estos están forrados de dinero, oye, porque yo le pirateé un libro de 2 euros no pasa nada, ¿no? Y es un concepto muy erróneo, porque por supuesto que hay autores millonarios, J.K. Rowling, Dan Brown, Ken Follett, y españoles también, ahora, Arturo Pérez Reverte, o sea, hay gente que vende muchísimo y que ha ganado mucho dinero, y chapó por ellos, porque además lo han hecho muy bien, pero es la minoría.
ya te digo yo que es la minoría. O sea, ya te digo, menos del 5% pueden vivir solo, exclusivamente de sus libros. Y una duda que yo siempre tengo es que yo leo mucho en inglés y me llama la atención que yo en librerías españolas como la Casa del Libro pues veo muchos autores anglosajones, obviamente traducidos, pero no lo veo al revés. O sea, yo voy a Inglaterra, a Estados Unidos, a Barnes & Nobles o Waterstones o donde sea y no veo autores españoles traducidos al inglés. Cuesta mucho hacerlo al revés. O sea, primero hay que tener en cuenta una cosa, que un autor, porque sea muy conocido en habla hispana, no significa que sea conocido en anglosajón, sí. ¿Vale? O en Estados Unidos o en Reino Unido o en los países de habla inglesa. Nosotros hemos traducido algunos libros al inglés y se han vendido poquísimos. ¿Por qué? Pues porque el autor no es conocido allí. Entonces, el problema que hay, por ejemplo, en Estados Unidos es que los autores más conocidos del mundo están allí. Entonces, que un autor de otro país, no solo de España, de otro país, publique en Estados Unidos cuesta un montón. Tiene que ser un auténtico bestseller. O sea, tiene que ser alguien que lo ha reventado en habla hispana y entonces lo publican en Estados Unidos. Ahora, por ejemplo, Javier Sierra, ¿no? Que es un novelista muy conocido también de investigación y todo, y muy conocido, ¿no? Pues con varios libros de ellos que lo han reventado, pues entonces sí que ha entrado en Estados Unidos. Pero cuesta muchísimo. Incluso ten en cuenta que, por ejemplo, aquí hay una editorial, Planeta y Penguin Random House son las editoriales más grandes de aquí de España, ¿no? Penguin Random House es quizás hoy por hoy la editorial más grande del mundo. Ellos tienen delegación en Estados Unidos y delegación en Latinoamérica y en muchos países su sello propio, ¿no? O sea, sería muy fácil coger a un autor español y decir, oye, lo publicamos en Estados Unidos traducido al inglés. Lo que pasa que es eso, que primero que en aquel mercado ese autor no es conocido. Entonces esperan a que sea un autor que ha vendido muchísimo, que es bestseller total, que lo ha reventado, que se han vendido bastantes idiomas en otros idiomas y todo, y luego se le puede abrir la puerta del mercado de Estados Unidos. Es complicado, es mucho más complicado del español traducirse al inglés que de inglés al español. O sea, que aunque escribas un libro súper bueno con un montón de valor, eso no te... El valor no te va a abrir la puerta. No. Te va a abrir la puerta las ventas, que se haya traducido en otros idiomas, al italiano, al alemán, al francés, o sea, que sea un libro que digas, wow, ha estado en las listas de ventas, es una novela buenísima, oye, pues entonces empezarás a llamar la atención de Estados Unidos. Es que ellos lo tienen claro, porque dice, si tenemos a los autores que venden más del mundo, si no tenemos casi hueco de todo lo que publican, porque es que esos autores publican cada año, entonces tú ya tienes tu calendario con esos autores, entonces para abrir el calendario, para publicar a un español que ha vendido, que tiene que ser porque sí que pueda reventarlo allí. Y bueno, ya llevas 15 años, has dicho, en el mundo editorial. ¿Estás viendo algún tipo de evolución en el mundo del ebook y que ahora se vendan menos libros en físico, o no, al revés, se venden aún más libros en físico? Mira, el año pasado batimos récords de venta de libros en papel. Tal cual. Pero también es porque se publica muchísimo. O sea, antes se vendían menos unidades en papel, o más o menos las mismas que ahora, pero con mucha menos cantidad de libros. O sea, que de cada libro se vendían muchas más unidades. Ahora, como se publica tanto y es tan fácil publicar, pues se están vendiendo muchos libros en papel, pero menos cantidad por libro. Entonces, el libro en papel todo el mundo lo ha querido enterrar desde hace tiempo, pero sigue viviendo. Yo creo que van a convivir todas y el audiolibro, por ejemplo, está creciendo, es el formato que más crece. En Estados Unidos cada año está creciendo 2 cifras, porque es el formato que más está creciendo. Bueno, es como tú lo has dicho, ¿no? Que escuchan mucho podcast, o que en el gimnasio te gusta escuchar, pues el audiolibro pasa lo mismo. Mucha gente está conduciendo y escucha el audiolibro, está en el gimnasio, o está en caravana, o está corriendo, y antes siempre era música o alguna emisora de radio que te gustase, pero ahora un podcast, un audiolibro o alguna cosa, porque parece que tenemos la noción de que estamos aprovechando más el tiempo, sí, ¿no? En vez de estar escuchando un programa de radio que habla de chorradas o música, pues ostras, si estoy aprendiendo algo, sí, siendo productivo, parece que eres más productivo, y está creciendo muchísimo. Pero cada lector tiene su formato. Hay gente que le gusta el audiolibro, hay gente que le gusta el ebook, porque en un Kindle o en un iPad puede tener un montón de libros y te lo compras al momento, más barato, o sea, tiene sus ventajas. Y luego hay gente que ama el libro en papel y le gusta comprarse el libro en papel, coleccionarlos, tenerlos en casa. Incluso hay gente que lo tiene en varios formatos, el mismo libro, o sea que están sobreviviendo todos muy bien. Sí, la verdad, yo soy equipo Kindle, porque el audiolibro, yo tengo un problema, que escucho un montón de podcasts y me encantan, pero el audiolibro nunca me ha encajado, porque como
hay un hilo conductor muy estricto. A la mínima que no prestes atención te pierdes y ya no sabes a dónde volver, ya es en plan, mierda, ¿dónde estoy? En cambio un podcast, como es una conversación, pues más o menos puedes escuchar otra cosa y luego volver o lo que sea. Pero el audiolibro yo siempre he tenido ese problema de que no me puedo concentrar todo el rato, o sea, no puedo hacer otra cosa como conducir o cocinar, cosas muy simples. Con un audiolibro no puedo. Sí, cuesta un poquito más porque el audiolibro está confeccionado a través de un texto que era para ser leído. Entonces no es lo mismo, ahora tenemos una conversación aquí, pero si esta conversación la traspasásemos a un libro, jamás estaría textualmente escrita. Sí. Entonces sí que es verdad que cuando alguien coge un libro que está fabricado para ser leído y lo empiezas a leer, sí que como tenga términos o como tenga explicaciones o algo, si no estás atento puedes perder el hilo, sí que es verdad. Ahora ya se están haciendo audiolibros directamente creados solo para ese formato. O sea, y no se sacan ni siquiera en papel ni en ebook, solo en audiolibro. Formato audiolibro directamente. Qué guay. Sí. ¿Y vosotros también estáis empezando a editar audiolibro? Sí, nosotros con el de Fernando Miralles, por ejemplo, sacamos el de Descubre el arte de hablar en público, lo tenemos en audiolibro y llevamos a Fernando a narrado por él. Narrado por él. Tenía que ser así. Sí, pero no es fácil, ¿eh? O sea, es de las cosas más difíciles que te vas a encontrar hacer un audiolibro. Producir un audiolibro es de las cosas más difíciles que hay. Si Fernando, por ejemplo, que tiene una facilidad dialéctica muy, muy alta, tardamos prácticamente una semana en un libro de 200 páginas, en sesiones largas. Es que ten en cuenta que cuando tú entras en un estudio tampoco puedes estar muchas horas leyendo, porque la cabeza se te va, porque la garganta empieza y no es fácil, porque tú ahora te pones a leer, si hacemos la prueba, te pones a leer, ponemos una página en el iPad y te la pones a leer y vemos cuántas veces te trabas. Y eso no puede ser, o sea, cada vez que te trabas, empieza, cada vez que te trabas, empieza, la entonación no ha sido correcta, ahora no has respirado en este punto, no has parado, no has hecho pausa en esta. Para que te hagas una idea, Fernando, en la primera hora de narración hizo 4 páginas. ¡Ostras, Pedrín! O sea, para que te des cuenta de que, claro, porque era la primera vez que lo hacía, porque la directora del audiolibro le iba... Y al principio tienes que aprender. Una vez ya te van enseñando, te vas aprendiendo cómo tienes que respirar, la entonación, cómo tienes que hacer las pausas y todo, entonces ya empezó a coger carrerilla, porque yo pensaba, digo, madre mía, estamos aquí un mes para el libro, y no, empezó a hacerlo cada vez mejor y luego ya fue de carrerilla. Pero claro, estamos hablando de Fernando, que es experto en oratoria. Imagínate a alguien que le cueste un poco hablar. O sea, cuando me has dicho 1 hora para 4 páginas, digo, pues yo tardo 30 días. Pues yo te digo, te pones a leer una página en alto, en voz alta, y seguro que nos trabamos en alguna palabra, y eso, a volver esa parte a empezarla. No has entonado bien, no has hecho pausas, no has respirado, entonces es complicado. ¿Pero no crees que eso va a desaparecer ahora con la inteligencia artificial? Sí, con eso empresas es como una Eleven cosa Labs. de que hablé con ellos, y efectivamente, porque antes sí que es verdad que la inteligencia artificial o la forma que tenían de traspasar los audios y los libros a audio era muy robotizado, no sé si te acuerdas, ¿no? De hola, sí. soy, no, sí. Y se notaba, pero ahora, el otro día me enseñaron una inteligencia artificial que narra voces y me pusieron un audiolibro narrado por profesional y un audiolibro narrado por inteligencia artificial, y yo no supe saber cuál era de los dos el bueno, el que era por profesionales. Entonces cada vez lo están haciendo muchísimo mejor, cada vez las inteligencias están funcionando mejor, están aprendiendo de los mejores narradores del mundo, con lo cual dentro de un tiempo será la inteligencia artificial la que narre. Exacto, pero solo la parte de narrar, el hecho de escribir, ese ya no lo ves como... Ya hay inteligencia artificial que te escribe libros, ¿eh? Yo tengo una formación que es que te enseño a escribir un libro con la forma tradicional y potenciándolo con inteligencia artificial, no escribiéndolo nunca, jamás escribirlo no, pero sí que ayudándote, por ejemplo, en la temática. O sea, eres un nutricionista y le preguntas, oye, ¿qué temáticas están ahora de moda para el lector que tiene mucho cierto interés, que no sé qué? Y te empieza a enumerar temáticas que tú dices, wow. Sí, o la estructura. La estructura, el título, los títulos, el subtítulo, la sinopsis. No que te lo haga, sino que te da alternativas o posibles soluciones para eso, ¿no? Y seguro que van a ser mucho mejor que las que tú puedas idear. Y siempre le puedes decir que sean atrayentes, que sean o con copywriting o que sean muy marketingianas. O sea, le puedes decir cualquier cosa y te va a dar unos listados que tú los puedes obtener para inspirarte. Luego tú coges el que quieras, pero ostras, como herramienta, la inteligencia artificial
va a ser, es maravillosa. Hace unos años un libro escrito íntegramente por inteligencia artificial llegó a finalista en un concurso literario en Japón. Y no habían dicho que era escrito con inteligencia artificial. Eso hace unos años. O sea, imagínate ahora cómo está la redacción. Y si hiciesen una inteligencia artificial exclusivamente para escritores y para escribir libros y para todo, sería... Tú ten en cuenta que la inteligencia artificial ha aprendido de cientos y miles de libros. Entonces, y muchos de ellos de Vargas Llosa, de Gabriel García Márquez, de plumas maravillosas. O sea, que pueden escribir muy bien. Muy bien. ¿Pero tú crees que va a pasar lo que está pasando ahora en el mundo de la música? Que dicen, hazme una canción estilo Bad Bunny, así, o sea, pueden hacer dentro de poco hazme un libro estilo Pérez Reverte. Sí, eso ya se, hacer textos estilo Pérez Reverte, hacer textos estilo Gabriel García Márquez, eso ya se puede hacer. El problema es, bueno, que hagas tú ese libro y que ese libro funcione. Entonces, pero sí que la inteligencia artificial te va a poder ayudar en un montón de las fases del libro e incluso va a poder escribir libros. Pero es que seguro. Tú le vas a decir a la inteligencia artificial, por ejemplo, hazme una novela romántica, que haya un protagonista hombre y una mujer, o dos hombres o dos mujeres, lo que tú quieras. Que la trama principal sea que él lo deja a ella porque ha conocido a otra. Que la subtrama sea no sé qué, que haya un giro de tiempo, que haya no sé qué, y él te la va a hacer. Que luego tú la quieras utilizar o no, o que se venda o no, es diferente, pero que te la va a poder hacer seguro. Pero vosotros como editorial vais a intentar proteger los derechos de autor, al igual que Taylor Swift lo va a hacer con su música o cualquier otro artista. Ahora ha habido un problema con la inteligencia artificial, por ejemplo, que el gremio de escritores de Estados Unidos ha denunciado a OpenAI por el tema de que ha cogido un montón de libros para enseñar a la IA, ¿no? Y tú dices, oye, yo también he cogido libros y he aprendido y luego lo he practicado. Sí, pero tú has pagado por el libro. Es que ellos no han pagado, ellos lo han cogido de bases de datos piratas. Y han dado a la inteligencia artificial a leer, porque dices, ostras, haber pagado por lo menos un canon, ¿no? De decir, oye, 50 céntimos por libro o alguna cosa así, que son empresas multimillonarias, ¿no? Por lo menos al autor. Luego, con lo que tú haces con el libro, puedes hacer lo que quieras. Como si tú aprendes de Fernando Miralles oratoria y luego haces un curso de oratoria, no le vas a tener que pagar a él nada, por supuesto, pero tú por lo menos has pagado el libro, ¿no? Has pagado ese canon, ¿no? Y las inteligencias artificiales no, han cogido bases de datos piratas, han aprendido de todas esas bases de datos y ahora generarán textos, ahora están generando textos, ¿no? Y no han pagado nada por ellos, ¿no? Y ahora hay allí una burocracia y a nivel legal va a ser muy importante esta batalla, ¿no? De todos modos, cuando tú tienes derechos de autor, es una persona humana quien ha escrito el texto. Cuando es una inteligencia artificial la que ha escrito el texto, ya no des derechos de autor. Entonces, ahora va a abrirse un abanico legal que nadie sabe cómo va a seguir, ¿sabes? Por ejemplo, ahora Amazon, cuando tú subes un libro, ya te pregunta si alguna de las partes está generada con inteligencia artificial. Ya sea el texto, o ya sea la portada, ya sea alguna parte del libro que esté generada con inteligencia artificial, te lo pide. Y tienes que marcar una casilla para que de esto. O sea que dentro de nada, en los libros que tú vayas a comprar seguro que te pone libro generado por inteligencia artificial, o por lo menos imágenes generadas por inteligencia artificial. Yo creo que lo más importante va a ser que compañías como OpenAI pongan eso de la huella, de que esto se ha generado con inteligencia artificial, pero que no hace falta que tú lo digas, sino que se ve porque pueden pasar un escáner o lo que sea y se nota. Sí. Lo que pasa es que fíjate cómo somos, ¿no? Porque ya hay softwares que detectan texto generado por inteligencia artificial, pero ya están generando softwares que... Lo contrario, ¿no? Que cogen un texto generado por inteligencia artificial y te lo mueven para que parezca que sea un humano el que lo ha escrito y no una inteligencia artificial. Entonces, así somos, ¿no? El ser humano, ¿no? Y lo más curioso es que sabes de dónde salen todas estas páginas web que te hacen lo contrario de los estudiantes, porque claro, cuando tienes que hacer un trabajo, pues empezamos, yo porque soy estudiante o justo ahora acabo de acabar, intentas utilizar toda la inteligencia artificial que puedas, pero luego la universidad te avisa como, oye, vamos a chequear, y es como, vale, pues voy a buscar algo que chequee antes y tal y cual y canto. No, es así, Pero bueno, por eso es tan importante hoy en día la marca personal. Por ejemplo, si tú eres una novelista maravillosa que tienes un montón de seguidores, siempre que saques una novela la gente la va a querer leer. Si tú eres una novelista que no te conoce nadie y te dicen, oye, mira, esta inteligencia artificial ha escrito este libro y esta chica ha escrito este libro pero no te conoce nadie, al final
compraremos libros a diestro y siniestro, ¿sabes? O sea, si soy novelista y leo novelas, voy a querer leer, pero a ese autor reconocido, a ese experto que ha escrito el libro, Fernando cuando saque su tercer libro, la gente lo va a querer leer porque es Fernando, sí. Pero en cambio, si otro autor no es conocido, tú al final buscarás en Amazon libros de oratoria, y te dará igual si es José Rodríguez, que no lo conoces de nada, o un libro que está escrito por inteligencia artificial, pero a lo mejor tú ni lo sabes, pero tiene un montón de reseñas positivas y dirás, pues compro este. Por eso es tan importante la marca personal hoy en día, ¿sabes? Para que la gente te elija a ti antes que a otras personas. Tenemos un ejemplo en la editorial que sacamos precisamente los libros con los que empezamos nosotros, de la saga Vanir. Esa saga Vanir se generó y al final fueron 11 libros, una saga de 11 libros. Entonces, hace poco hicimos los 10 años de que se sacó la saga, entonces quisimos rememorarlo y sacamos una edición especial donde cada portada hicimos una ilustración, que era, como cada portada tiene una protagonista, una pareja diferente, pues hicimos la pareja, ¿no? Ilustrada, y contratamos a una ilustradora que es buenísima y que nos hiciese las portadas, pero nos tardaba una portada al mes y un dineral, o sea, en todas las portadas nos gastamos un dineral, ¿vale? Porque era carísimo. Esas portadas con inteligencia artificial las tendríamos en una semana y pagando la cuota mensual de OpenAI, o incluso sin pagarla, gratuitamente, de Midjourney o alguna cosa así. Entonces ahí te encuentras que dices, wow, los ilustradores, ¿qué va a pasar con ellos? Pero esta chica seguro que va a tener trabajo porque ella firmó, ella es muy reconocida y firmó las ilustraciones y tiene una marca personal, sí, y ostras, que tú tengas tu portada la haya hecho esta ilustradora, pues también es importante, ¿no? Pero si no tienes marca personal y te dice, oye, que la ilustradora te cobra 300 euros por la ilustración, son 11 libros y OpenAI te las hace en una semana y a coste cero prácticamente, ¿qué harías? Pues ahí está, ¿no? O sea, por eso te digo que hoy en día para cualquier sector el tener marca personal se va a convertir en imprescindible, y más con la inteligencia artificial, ¿eh? Y o sea, preguntita rápida de la marca personal, es que ¿qué pasa con esas personas a las que no les gustan las redes sociales o dicen, joder, es que yo soy buen escritor o soy buen artista, pero odio las redes, o sea, ¿qué hago? Bueno, pues van a tener un pequeño problema. Al final, si tú tienes un talento desbordante, el talento sale, ¿no? Yo siempre digo que si tú eres un escritor buenísimo y tienes una pluma maravillosa y eres un genio creando historias, vas a autopublicar tu libro y ese libro, el boca a boca, va a hacer que se vea, ¿no? O si eres un escritor o un compositor o creas una canción buenísima que a todo el mundo le gusta, igual la subes en Spotify o la subes en cualquier red y eso revienta sin que tú tengas que hacer nada, ¿no? Pero la mayoría de personas no tenemos ese don o ese talento tan espectacular que hace que es tan desbordante que no lo puedes tapar, ¿no? O sea, que va a salir, ¿no? Entonces, esas personas lo tienen complicado. O sea, como no se hagan por lo menos una base de datos de gente, ¿no? Por ejemplo, hay personas que no les gustan las redes sociales, pero empezaron con un blog y empezaron a captar mails o tienen una newsletter, a lo mejor que no se tienen que ellos presentar físicamente, pero cada día escriben, o cada semana escriben un mail informativo, ¿no? De lo que a ellos les gusta. Soy nutricionista o soy copywriting. Irra Bravo, por ejemplo, no sé si le conoces, sí, que es un copywriter de la hostia, pues empezó sin redes sociales. Ahora se está prodigando más en redes sociales, en entrevistas y todo, pero él empezó escribiendo un correo diario que él escribía y cogió una audiencia brutal y empezó a vender cursos y empezó a generarse una audiencia, a vender un montón de cursos, luego generó una newsletter que le generaba un montón de dinero al mes. ¿Por qué? Pues porque tenía esa audiencia. Él a lo mejor no quería mostrarse, pero estaba generando algo que le generaba audiencia, base de datos o algo así, ¿no? Pues si no te gustan las redes sociales, por lo menos genera una audiencia de algún tipo, porque si no, ya te digo que lo vas a tener complicado. Y más hoy, que salen setas de todo lo que quieras. Nutricionistas hay un montón, escritores hay un montón, artistas hay un montón, de todo hay un montón. Entonces, para que la gente vaya contigo en lugar de la otra persona, algo tienes que tener. Yeah. También puedes tener tu consultita y ser muy bueno, o sea, y que el boca a boca haga que la gente vaya a tu consulta porque eres muy bueno, pero siempre las redes sociales te van a ayudar. Y el último tema que quiero abordar es el de los escritores fantasma o ghostwriters, sí. Porque entiendo que tú más o menos eres uno, o por lo menos escribes biografías de gente, no siendo un escritor fantasma, pero sí que escribes biografías, ¿no? Sí, no, pero los escritores fantasma es otra cosa totalmente diferente. O sea, a un escritor fantasma tú le dices, oye, genérame este texto, yo te lo compro, te pago por tus servicios y yo luego
hago el libro a mi nombre, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando tú eres un biógrafo, eres tú quien propone al autor, decir, oye, quiero escribir tu biografía, cómo lo ves, y el libro, los derechos son tuyos. O en mi caso yo siempre los hago al 50% con el protagonista, pero los libros están firmados por mí, sale mi nombre. Desde el principio siempre lo hiciste así. Desde el principio, siempre. Yo nunca he hecho ghostwriting. Normalmente cuando haces de escritor fantasma, no, hay escritores muy buenos, que también han trabajado para otros y para escribir sus libros, pero cuando eres biógrafo o cuando ya tienes cierto nombre como biógrafo y todo, siempre lo generas a tu nombre, porque las dos marcas suman. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Cuando tú eres conocido y el protagonista también es conocido, pues hacer algo conjunto. Ostras, por la biografía, por ejemplo, la última de José Elías, ¿no? Que él tiene una marca personal brutal y todo, pero bueno, el haber escrito yo, que también tengo que también me conoce cierta gente, pues bueno, pues todo ha sumado y lo hemos hecho algo conjunto y siempre pues son dos piezas que van sumando, ¿no? Que es mejor que una. Pero entonces el ghostwriting, ya te digo, normalmente es alguien que sabe escribir medianamente bien, hay de todo, y que tú le dices, oye, genérame este texto, y él se limita a teclearlo y te da el escrito. Nosotros cuando trabajamos una biografía es totalmente diferente. Nosotros hacemos un estudio de toda su vida, mirando a ver qué momentos somos nosotros quien decimos, no, estos son los momentos que vamos a explicar de esa parte de su vida que queremos narrar. Miramos a ver que tenga todo melodía, que tenga momentos emotivos, que tenga momentos irónicos, que realmente haya aprendizaje en toda la historia. Generamos un montón de cosas con el libro. El ghostwriting simplemente le dices, oye, mándame un audio y yo te lo transcribo. Eso sería más que nada, ¿no? Aquí, fíjate, yo con José Elías, por ejemplo, tengo 40 horas de audio. Estuvimos en su casa un montón de días grabando audio, luego nosotros con todo el equipo mirando a ver qué momentos eran los que íbamos a explicar, grabando códigos QR también para ponerlos a lo largo del libro, luego a ver qué partes hablábamos. Había algunas que José quería poner y nosotros decíamos que quizá no eran buenas, o otras que sí que quería poner y las hemos potenciado. Es un trabajo muy, muy complicado el de biógrafo, porque además yo siempre digo que para ser un biógrafo tienes que ser escritor, actor y periodista. Escritor porque vas a escribir la novela, sí. Actor porque yo las escribo siempre en primera persona, como si fuese el protagonista quien te habla, y entonces te tienes que poner el disfraz de José Elías durante ese tiempo, pero también he escrito, por ejemplo, la de Daniel Rojo, que es el exatracador más grande que ha habido en España. Fíjate qué diferencia, ¿no? No tiene nada que ver. O Fernando Blasteguín, que es un deportista de élite argentino, y tienes que escribir de una manera que la gente que lo lea piense que es Fernando Blasteguín quien ha escrito, o Daniel Rojo, o José Elías, o todos los otros que he escrito, ¿no? Entonces tienes que ir camuflándote como un camaleón de cada vez que escribes algo, pues que la escritura pues sea acorde como esa persona habla. Entonces fíjate lo difícil que es. Pero luego periodista también, porque claro, eres tú quien lo entrevista. Sí, tienes que sacarle ahí. Exacto, no es que te den a ti el texto, un audio y te digan, venga, va, transcribe esto y me lo pasas en formato libro. No, eres tú quien le entrevista, eres tú quien sacas esos puntos. Hay puntos que esa persona no quiere hablar por ciertos motivos y tienes que intentar sacarlos porque a lo mejor son importantes, luego negociar con él o intentar si se sacan o no. Yo con todos los autores tengo cosas que sé que no han salido en los libros porque no ha querido, ¿no? O que son momentos muy duros que ha preferido omitirlos, pero bueno, ahí está tu función de poder entrevistarlo y poder sacar esos puntos que luego el autor diga, jolín, qué libro, ¿no? Porque yo te puedo contar mi vida de diferentes maneras, pero como te la cuente sin querer entrar en datos así un poco duros y todo, al final va a ser una biografía súper lineal que no va a motivar a nadie. Pero si yo te cuento de José Elías, que su padre lo secuestró, te cuento las 2 quiebras que tuvo, te cuento que lo vinieron los acreedores que le querían pegar, te cuento estas historias, pues esto te va. Pero imagínate que José me hubiese dicho, oye, pues no quiero hablar del secuestro de mi padre, no quiero hablar de las 2 quiebras. Bueno, entonces solo hablamos de tu expansión, ¿no? Pues bueno, estaría bien, pero al final pierde un montón de emotividad y de calidad de la escritura. Entonces escribir biografías, si las haces así de esta forma, es de lo más complicado que hay, para que luego la gente la lea y diga, ostras, pues es una buena historia. Y entonces en esas 3 vertientes, o sea, la primera como escritor, o sea, ¿tú cómo empezaste a ser buen escritor? Porque ya hemos dicho que antes de empezar con la editorial tú no habías escrito nada. No había escrito nada, me gustaba leer mucho, pero escribir no había escrito nada. Entonces, al final, para ser buen escritor,
hay que escribir mucho, leer mucho y formarse mucho. Yo me he formado mucho, he hecho muchos cursos de escritura, de publicación, de máster de edición, he hecho de todo y sobre todo al final escribir. Siempre dicen escribir todos los días. Escribir todos los días. Cuando tú estás con un libro y poniéndote con un libro, yo te aconsejo que escribas todos los días, que todos los días te sientes, aunque sea una hora o el tiempo que tengas, porque es el hábito el que te va a hacer que vayas cada vez más rápido y que cada vez tenga más fluidez tu escritura. Entonces, a lo largo de los años y a lo largo de escribir muchos libros, pues es cuando vas teniendo un poquito de todos modos, no me considero para nada un escritor brillante. Me considero que puedo generar muy buenas historias, pero porque me las trabajo muy bien y porque tengo mucha facilidad en buscar esos momentos que son emotivos, esos momentos que luego al autor le impactan, ¿no? Pero yo me conformo con tener una escritura que sea fluida y que sea fácil de leer, que a veces es lo más complicado, ¿eh? O sea, tener una escritura que la leas y no puedas parar de leer porque es muy fluida y todo, parece fácil, pero es lo que más cuesta. No, sí, los autores más conocidos siempre dicen, en plan, lo primero, ser muy constante, todos los días escribir. Creo que era Stephen King, que decía, en plan de, yo me siento inspirado por casualidad todos los días a las 9 de la mañana o algo así, era en plan de, pues porque es el hábito, porque es que tienes que estar ahí todos los días. Sí. Hay gente que espera la inspiración, ¿no? Que le llegue una inspiración divina, ¿no? Y como decía también, me parece que fue él quien decía que la inspiración te pille sentado delante del ordenador escribiendo, ¿sabes? Claro. Entonces esa es la única forma, escribir y bueno, y leer mucho también ayuda, ¿eh? Porque cuando tú lees, pero no leer en plan estoy leyendo y disfrutando, analizando al autor, cómo ha leído, cómo ha empezado la obra, o sea, cómo has empezado los primeros capítulos, si te ha enganchado desde el principio, qué tipo de frases utilizas, si son frases muy cortas o frases muy largas con relativos y con la forma que tiene de escribir, aprendes un montón. O si algo te ha impactado del libro y dices, oye, ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo de golpe y porrazo me ha pegado este giro y me ha dejado impactado, ¿no? Pues miras a ver qué frases ha utilizado o qué recursos ha utilizado para poder engancharte. Pues esa forma de leer también hace que aprendas muchísimo. Yo una de las cosas que más me han ayudado nunca a la hora de escribir es separar el escribir del editar. O sea, que no te bloquees porque no estés escribiendo de la mejor manera. No, tú céntrate en escribir a tope, en plan, cualquier cosa, aunque suene mal, aunque esté mal escrita, haya faltas, lo que sea, y luego separas otro momento para editar, porque los humanos nos encanta encontrar errores, corregir, editar en general. Entonces, separa esas dos cosas y solo céntrate en una en cada vez. Exacto, sí, además tienes que permitir ser un escritor malo. Es decir, oye, yo escribo y el primer día que te pones a escribir un libro normalmente salen pocas cosas decentes. Horrible. Y al final, bueno, es lo que tú dices, hay que escribir y de corregir o de editar ya lo harás más adelante. Hay gente que escribe incluso todo el libro y luego se pone a corregir. Y hay gente que no, que lo hace como por capítulos, ¿no? Dice, yo voy a escribir el primer capítulo y una vez acabe el primer capítulo me lo pongo a corregir y le doy un poco de brillo. Luego haré ya una corrección final, ¿no? Pero le gusta hacerlo más por capítulos. Yo normalmente lo hago por capítulos. Escribo todo el capítulo directo y luego lo voy repasando, lo voy modificando y luego cuando ya tienes todo el libro yo siempre dejo que me ayuden, ¿eh? O sea, siempre correctores profesionales y editores, porque tú ya lo has visto tantas veces y ya tienes los ojos tan viciados que a lo mejor se te pasan muchas cosas y necesitas otra perspectiva de alguien profesional que te lo mire y te diga, oye, yo cambiaría esto, yo mejoraría esto, yo corregiría esto y lo haces así, ¿no? Pero sí, es un trabajo que cuesta, porque ten en cuenta que es un trabajo a largo plazo y eso es lo que nos cuesta. Estamos en un mundo tan de inmediatez que queremos todo ya, que pagaríamos dinero por decir, oye, si yo te doy tanto dinero, me lo das mañana el libro, y la gente lo pagaría por tenerlo mañana, ¿no? Y yo creo que en el proceso está también el aprendizaje. Ese proceso de pasar esos meses donde te vas a enfrentar a todos tus miedos, a todos tus demonios, a la página en blanco, al qué dirá la gente. O sea, escribir es de valientes. Escribir un libro, tú ten en cuenta que lo que te acabo de decir, te vas a enfrentar a todos tus miedos, a todos tus demonios y sobre todo al qué dirán, que eso es lo que más nos aterroriza, ¿no? Porque hoy en día estamos en un mundo donde cualquier persona puede leer tu libro y lapidarte, ya sea en redes sociales o en algún comentario en reseñas en Amazon o en cualquier formato, ¿no? Y entonces yo siempre digo que toda la gente que al final acaba escribiendo un libro es una especie de héroe, ¿no? Porque se va a enfrentar a su propio viaje del héroe y cuando acabe va a ser otra persona totalmente diferente. Sí, creo que fuiste tú el que dijo lo de
para que un libro tenga éxito no solo tiene que transformar al lector, sino también al autor. También el autor. O sea, eso es así. Tú ten en cuenta que te va a transformar, vas a ser una persona diferente. Además, ese conocimiento que vas a transmitir en las hojas de papel te va a quedar mucho más claro, porque tú puedes ser experta en algo, pero tienes el conocimiento en tu cabeza totalmente desorganizado. Y cuando tú lo transmites a unas hojas de papel, automáticamente lo tienes todo ya segmentado por capítulos o tienes la información mucho más estructurada. En ese momento eres capaz de dar una charla, de dar una ponencia, porque tienes esos puntos tan trabajados en la cabeza y tan organizados que sería muy fácil hablar con otra persona de lo que has escrito en el libro. En cambio, si no lo has escrito y si no has tenido todo ese trabajo, si yo te digo, venga, va, hazme una charla de 1 hora de lo que tú sabes hablar, ostras, dirías, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde acabo? ¿De qué hablo? Te costaría muchísimo más. En cambio, así estructuras mucho la cabeza, y como te vas a enfrentar a todos tus miedos y a momentos en los que no vas a querer escribir, momentos en los que vas a querer abandonar, momentos en los que vas a decir ¿por qué me he metido en esto? Pero cuando lo acabas también creas un clic en la cabeza y en el cuerpo y te ves capaz de hacer cualquier cosa. De si he sido capaz de escribir un libro, de tenerlo y de tenerlo ahora en mis manos, soy capaz de cualquier cosa. Y la experiencia de ese conocimiento que tú tienes en la cabeza, luego tenerlo en las manos, en papel, y tenerlo, tocarlo, acariciarlo, olerlo, leerlo, es una experiencia alquímica. Si algún día lo haces, ya me lo dirás, ya me escribirás y me dirás, ¡guau! Cuando cogí mi primer libro en las manos, que me lo dice mucha gente. Yo tengo vídeos ahí porque a mí me gusta cuando sacamos el libro, por ejemplo, con Fernando lo tengo y con otros autores también, siempre me gusta quedar con ellos antes y sin que lo sepan. Lo que pasa es que ya lo hago tantas veces que ya lo saben, pero sin que lo sepan, hago que estemos en un restaurante, por ejemplo, y que la camarera se lo traiga y le diga, sin que ellos sepan, a lo mejor se piensan que el libro va a salir 2 semanas más tarde, y tengo un par de vídeos de ahí de Fernando y de Dani Cáceres, otro autor, en los que estábamos en un restaurante y de repente pues uno viene la camarera y le dice, por favor, ¿me lo puede firmar? Y él no sabía ni que estaba impreso, se pensaba que tardaba todavía 2 semanas, ¿no? O sea, tú mira el shock de decir, y cuando miran el libro es su libro y están ellos en la solapa y todo, y lo tengo grabado. Y con Fernando también lo mismo, estábamos en un restaurante y le dije, llevaba yo una mochila, y hice como si me llamaran por teléfono y le dije, Fernando, sácame el contrato que me lo tienes que firmar. Y abrió él la mochila y había un montón de libros suyos. Y cuando lo saca él así, hostia, le miras la cara a Fernando, eso si quieres luego te los enseño, los vídeos son geniales. Y ves la cara de felicidad, o sea... Es como tu hijo, joder. Es así, te cuesta tanto y muchas veces hay gente que tarda años en escribir un libro. Por eso dicen que como un parte, ¿no? Por eso, ¿no? Porque aparte de que vas a pasar por mucha transformación y por muchos miedos y por el qué dirán, sobre todo cuando tú le dices a tu familia más cercana y a tus amigos, voy a escribir un libro, siempre hay un primer momento de mofa. Luego están los amigos que te apoyarán y tal, pero siempre, ay, ¿tú qué vas a escribir un libro y de qué vas a hablar y de qué no sé qué? Siempre hay como muchos aspectos negativos, ¿no? Que jolín, la gente no te dice, hostia, qué bien, ¿y de qué vas a hablar? Hostia, tengo ganas de leerlo. Eso es muy difícil que lo vayas a encontrar, a no ser que sea tu madre o tu padre, ¿no? Que siempre... Incluso yo me he encontrado con madres y padres que también han dicho, ¿y para qué vas a escribir? ¿Y eso qué te va a costar? Es muy complicado, por eso que es una transformación que vas a dar un paso adelante en la vida brutal. Y luego ya para acabar los otros 2 vertientes rápidamente, la de actor, tú cuando escribes una biografía, ¿sigues a la persona en su día a día o solamente hablas y les preguntas, oye, explícame esto, cómo fue esto, o les sigues en su día para conocerle como persona? Yo ya he hecho una investigación. Yo cuando, por ejemplo, se lo ofrecía a José Elías el escribir su biografía, yo ya había escuchado muchos podcasts de él, me había informado de quién era, de dónde vivía, casualmente vivía muy cerca de donde yo estaba también y todo, teníamos muchas cosas en común. Y entonces un día en un evento que hicieron los de Tengo un Plan, pues a mí me invitaron con Fernando también, estuvimos allí y en un segundo que lo pillé le dije, José, digo, somos los dos hemos vivido en Badalona y me gustaría escribir la biografía que te hiciese inmortal. Le dije esa frase solo y me dijo, hostia, pues oye, porque había un montón de gente, ¿no? Dice, toma mi teléfono y ya hablamos en un futuro. Y luego nos fuimos conociendo, ya fuimos hablando y luego ya quedamos muchos días en su casa. Pero yo había escuchado muchos podcasts de él, había estudiado su obra, incluso cuando luego quedábamos en su casa y todo, yo también iba estudiando sus empresas, iba haciendo toda la información que podía recabar para saber de cómo iba a ir el libro, ¿no? ¿Y no te apetece hacer como, sabes, el autor de las biografías, por ejemplo, de Elon Musk o de Steve Jobs, que literalmente le seguían durante un año o algo así, todo el rato? O sea, ¿a ti no te hace ilusión como elegir a una persona y estar todo el rato, un año o 9 meses
Bueno, ahí. ¿sabes lo que pasa? Que cuando haces una biografía, igual puedes abarcar toda la historia suya, desde que nació hasta que murió, o hasta que el momento en el que la escribas, o puedes abarcar una parte de su vida, ¿no? Entonces, que lo acompañes en su última etapa o en la etapa actual, no te va a dar información de cómo era de niño y cómo. Entonces yo prefiero entrevistar a su madre, entrevistar a su padre, entrevistar a sus amigos, entrevistar a gente para que me den otro enfoque que él no te va a dar. Sí, bueno, yo creo que hacen como un poco de todo. Exacto, eso. sí. Entonces yo estoy, por ejemplo, con José estuvimos 2 meses prácticamente quedando cada semana en su casa, horas y horas, yendo a comer, yendo todo. Que esa es otra, que no hemos hablado, que yo creo que es tiempo récord. Sí, lo de escribir ese libro. Ese libro nos llevó a todos al límite. O sea, yo pensaba que ya no me iba a sorprender nada en lo que era una biografía, y este libro me sacó de mi zona de confort, pero no te lo puedes ni imaginar. Porque por contexto, ¿cuándo empezasteis a escribir o a plantear la idea? Yo se lo planteé en el evento de Tengo un Plan, pero cuando lo reté en público fue cuando él me entrevistó en su podcast, allí en enero. ¿Y se ha publicado? El 23 de abril. Pero claro, para que el libro estuviese impreso el 23 de abril, el libro tiene que estar acabado un mes antes para corregir, maquetar y para imprenta. Entonces, claro, entre que estuvimos 2 meses recabando información y entre que en marzo ya tenía que estar acabado el libro, o sea, prácticamente de escritura, yo tenía 3-4 semanas para escribir todo el libro. Dios. O sea, fue de locos. Y luego cuando lo acabé de escribir, pues claro, lo tiene que revisar José, y hay cosas que quería ampliar, cosas que quería quitar, o datos que no eran del todo correctos, porque al final de tantos audios, pues, y tienes que modificarlo, yo estuve con todo mi equipo y con Jara, que es una chica editora y que es la que me ayuda en todos mis libros, que es la única que dejo que me asesore y que me mueva algo del texto. Y tuvimos que hacer pero ya te digo, fue algo dramático. Fue tan dramático que era el 23 de abril, creo que este año cayó en martes, y los libros de imprenta nos llegó el viernes anterior. O sea, 3 días antes es que pensábamos que no íbamos a tener libros. Y claro, lo habíamos anunciado por todos los sitios. Imagínate. José iba a estar firmando su nuevo libro en exclusiva, porque en librería salía el 6 de mayo. Y el 23 de abril lo teníamos solo en ese sitio, precisamente en este hotel donde tú estás. Estábamos ahí firmando en todo lo que es la parte del hotel, y no íbamos a tener libros. Yo a él no se lo quería transmitir porque no quería que tuviese miedo, pero nosotros hubo un momento que el de la imprenta me dijo, es que no sé si los vas a tener, ¿vale? O sea, que estábamos con unos nervios, pero mira, sí, pero al final, mira, por suerte lo tuvimos, lo acabamos y lo pudimos lanzar, y la verdad es que ha ido súper bien. Está yendo bien. Está yendo súper bien, súper bien. Primero porque José ahora está en un momento álgido de audiencia, está creciendo muchísimo, él está dando muchísimo valor de todo lo que da. Es la primera persona millonaria en España que da el paso de decir, me meto en redes sociales, comparto mi experiencia, ayudo a los demás. En sus eventos también está vendiendo un montón de libros, o sea que la historia yo creo que va a ir muy bien. Pero sí que es verdad que a él también, porque es una persona súper ocupada, y tuvimos que reunirnos durante un montón de horas, grabar, leerse las cosas, darle la vuelta. O sea, yo creo que para todos, y para mi equipo ni te cuento, o sea, estábamos todos que fue algo súper duro, pero bueno, a la vez muy bonito, y a la vez yo creo que va a ir muy bien esta historia, la verdad. Y antes me decías que estás preparando el siguiente libro ya, la siguiente biografía. Sí, pues ahora mira, del 16 veces número 1 del pádel, Fernando Velasteguín, pues se retira este año, y yo escribí su biografía, que el prólogo lo hizo Andrés Iniesta, y él estuvo 13 años número 1 con una pareja, y justo ese año se separó de esa pareja, y entonces hicimos su historia desde que empezó de niño hasta la separación. Pero luego él con otra pareja estuvo 3 años y pico más número 1, y luego todos estos años que ha estado compitiendo con diferentes parejas y todo. Y ahora se retira este año, va a ser como el Michael Jordan del pádel, porque es el que más número 1 ha estado y todo, y vamos a acabar su historia desde donde la dejamos hasta su retiro, y vamos a acabar esta historia. ¿Y eso cuándo va a salir, más o menos? Pues en teoría queremos que salga o a diciembre, que es cuando él se retira, que en diciembre será el último mes donde compita, o como máximo en enero, a ver si nos da tiempo a tenerla. Qué guay. Y vale, entonces ya punto final ponemos en lo de periodista, porque me llamó mucho la atención que cuando estuve investigando vi que, igual has hecho más, pero hiciste como una pequeña entrevista a Euge Oller en su podcast hace unos años y tal, y como que me pareció muy curioso porque obviamente estás acostumbrado, pero haces muy buenas preguntas, o las preguntas que tú sabes que el lector o a la persona del otro lado le interesan. Entonces yo tenía esa duda de, oye, ¿por qué no explotas un poco más eso, o no tienes interés en igual hacer más entrevistas, aparte de hacer libros, pues aprovechar ese momento también pues para hacer
entrevistas. Sí, mira, yo tengo un canal de YouTube que se llamaba Operación Bestseller, si lo ves, y teníamos incluso un plató donde he entrevistado a Fernando Miralles, a Euge Oyer, a todos los autores de Emprembooks, los he entrevistado, más Víctor Martín, a un montón de gente conocida, Daniel Rojo, o sea, ha pasado mucha gente y los entrevistaba y tenía mi propio plató de televisión y todo allí que grabábamos las historias. Lo que pasa que me ocupaba muchísimo tiempo. Y al final lo tenemos ahora un poquito aparcado, pero ya te digo que el apartado de entrevistar y el apartado de conocer a gente, es claro, al final un biógrafo es alguien que te está preguntando sobre tu vida y que quiere explicar vidas, ¿no? Y es un apartado que siempre me ha gustado y por eso me propuso una productora, oye, Valen, ya que te gusta esto, te proponemos hacer un canal exclusivo de entrevistas para autores y te ponemos un plató de televisión, y está muy bien grabado, si lo miras está muy bien. Y estuvimos durante un año haciéndolo, hicimos yo creo que unas 12 entrevistas y están ahí en un canal de YouTube que la verdad es que empezó bastante bien a crecer. Lo que pasa que empecé a escribir yo también mis propios libros, con lo cual ya no tengo tiempo. Las 2 editoriales, el asesoramiento que hago a otros autores que les ayuda a escribir sus libros y todo ya no daba más. O sea que preparar entrevistas, acudir el día de la presentación, de la entrevista, grabar el programa, luego subir contenido, luego hacer promoción del contenido, se me generó. Pero sí, no descarto, cuando me quede un poco más tranquilo, que ahora quiero escribir más libros yo y quedarme un poquito más tranquilo, volver a retomar esas entrevistas porque es alguna faceta que me gusta. Sí, yo te animo al 100%. Y creo que la entrevista ha sido muy completa, la verdad que hemos hablado de todo y pues darte las gracias, la verdad. No, las gracias a ti que has venido desde Madrid y todo aquí a verme. Un placer. Ha sido un auténtico placer. Además he estado viendo tu Instagram y todo y me encanta también cómo estás haciendo las entrevistas y ya verás cómo vas a ir creciendo. Si tienes tesón, eso de aguantar, que es lo que tienen todos los podcasters, que empiezan y cuando ven que no funciona mucho o que no tienen lo que ellos se piensan que van a ser el Jordi Wild en un mes, lo dejan. Pero si sigues, ya verás cómo vas a ser súper conocida y te va a ir muy bien. Gracias. Y última cosa, ¿dónde te puede seguir la gente o si quiere contactarte o lo que sea? Mira, yo donde más contenido subimos es en Instagram, porque es la red social por excelencia de los escritores, que es Instagram. Ahora TikTok también funciona muy bien, pero siempre ha sido Instagram. Entonces es mi nombre, Valen Bailón, con B, todo junto, sin punto ni nada. Y ahí es donde estoy, donde compartimos contenido y donde me pueden contactar. Vale, perfecto, genial, pues muchísimas Muchas gracias. gracias.